esa es un poquito la idea. Hola, soy Juan Pedro Yangani y estamos en el quinto Gubincan. Esta vez vamos a hablar de BIM y sostenibilidad y en particular de la madera. La idea fundamental es que, como bien dice un poco el anuncio, ¿no? Es que se está produciendo en el resto de Europa, ¿no? Porque en los países escandinavos y en determinadas zonas del mundo la madera es un material habitual de la construcción, pero la realidad es que en el resto de países europeos y en muchos países del mundo no se usa tanto como debería, ¿no? Entonces ahora con el boom de lo verde, de lo sostenible, de lo eficiente, parece que la madera tiene su espacio y como tal creemos que el BIM también puede beber, ¿no? Al final este es un grupo de usuarios BIM, puede beber de todo el ámbito asociado al mundo de la madera, ¿no? La idea de este encuentro en particular era crear un evento que normalmente, si aquellos que han tenido oportunidad en el pasado de estar con nosotros, solía ser normalmente, empezamos por 2 ponentes, después ha sido un ponente, nos gusta cambiar un poco el formato y esta vez queríamos hacer un formato un poco más ágil, manteniendo esas 2 horas de rigor que siempre planteamos nosotros a la hora de crear este tipo de eventos, pero lo hemos dividido en 4 partes principales, con 3 ponentes. El primero de ellos será Adrián, que viene con nosotros para hablar de una herramienta BIM muy relacionada con la madera, que es CADWork. Él ya profundizará y hablará de ello y será nuestro primer ponente, ¿no? Él es director de Ibérica y Latinoamérica de esta empresa y creo que es un buen punto de partida para comenzar con este evento, ¿no? Conocer probablemente la herramienta líder en el trabajo de modelado en madera, ¿no? A continuación, indicarles que más o menos estas ponencias van a durar en torno a unos 25 minutos y después, como verán más adelante, la idea es cerrar con todos ellos juntos, ¿no? El siguiente será Felipe Masip, que es responsable y coordinador de proyectos de Grupo Atlante y bueno, pues nos hablará un poco de la dinámica de su equipo en relación a trabajar con herramientas BIM, con procesos BIM, con metodología BIM, desde un punto de vista de una gran empresa a nivel internacional. Finalmente acabaremos con Nuria, que es arquitecta y está especializada en rehabilitación y eficiencia energética y otros campos, la verdad que toca muchos palos. Bueno, una participante habitual del mundo del Gubincan y que está aquí en la Tierra y hará la tercera ponencia, ¿no? Finalmente, como he indicado con anterioridad, la idea es agruparla a los 3 y crear una mesa redonda un poco que sirva para responder a lo que indicaba el anuncio, ¿no? ¿Qué puede aportar el BIM, ¿no? En este mundillo de la madera, ¿no? Y de la sostenibilidad. Finalmente habrá un pequeño cierre y les veremos en la próxima oportunidad que haya un nuevo encuentro. En ese caso será el 6º, ¿no? Antes de pasar a los ponentes, me gustaría un poco hablar de nosotros brevemente. El grupo de usuarios BIM está en su 5ª edición. Empezamos ya hace unos años. El germen realmente es en las navidades del 18, pero bueno, poquito a poco hemos ido creciendo hasta tener una cierta envergadura. Sobre todo en redes sociales hay bastante movimiento y estamos en Facebook, estamos en Meetup, estamos en LinkedIn y después también tenemos un chat a través de WhatsApp, pues que nos sirve también para comunicar y hablar un poco de quiénes somos y si se puede ayudar a alguien a través de ese chat, pues siempre estamos disponibles. Poco más que contar. Hasta aquí mi primera intervención y bueno, voy a dar paso al resto de la familia que tenemos hoy. Voy a dejar de compartir. En primer lugar, vamos a empezar con Adrián. Adrián, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Voy a compartir la presentación. Ahí se ve bien, yo creo. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Lo primero, agradecer a Juan Pedro que nos llamó para invitarnos y participar en
en este quinto ya encuentro de su grupo. Y bueno, pues muy felices, ¿no?, de estar aquí compartiendo este encuentro con todos ustedes y con Juan Pedro, con Felipe y con Nuria, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar la presentación. Como dijo Juan Pedro, me centraré en hablar del software CADWORK, que es un software específico para la construcción en madera. Entonces voy a comenzar por el origen de todo, por los comienzos. Aquí tenemos una versión ya antigua del programa, pero los comienzos fueron la clave de todo. Es decir, cómo se pensó CADWORK, cómo se pensó esa herramienta. Claro, hoy en día modelar en 3D, trabajar con información, pues en definitiva, todo lo que representa la metodología BIM es algo habitual, ¿no? Es algo ya lógico y razonable de estos tiempos. Pero si nos trasladamos a los años 80, no era algo ya tan habitual, ¿no? El pensar en 3D, en trabajar con geometrías, con información asociada a esas geometrías, con lo cual fue algo realmente visionario y la clave de todo el desarrollo que ha venido después, ¿no?, para posicionar a CADWORK como herramienta BIM para la madera. El programa, lógicamente, ha ido evolucionando durante estos 40 años y muchos desarrollos, muchos les voy a contar en esta presentación, pues han sido implementados, ¿no? En la presentación no voy a hablar mucho del programa, del manejo y del potencial, sí que lo voy a presentar, y me voy a centrar más en lo que creo que más les interesa, ¿no?, que es el aspecto BIM, ¿no?, de cómo podemos integrarnos en un proceso BIM con una herramienta como CADWORK. Bueno, para comenzar y plantear un poco lo que les comento, ¿no?, esta idea visionaria que hubo, pues siempre tiene que haber detrás ese toque de creatividad, ¿no?, y de genialidad de alguien que impulse una herramienta como CADWORK. En este caso es Julius Natterer, que es un ingeniero, profesor de reconocido prestigio, autor de bibliografía y de proyectos de máximo nivel, quien, como profesor en la Escuela Politécnica de Lausanne, pues hace 40 años planteó la idea de un software específico para la madera. ¿Y en qué se inspiró Julius y su equipo para comenzar el programa? Bueno, pues en lo siguiente. Resulta que en Suiza, claro, hace 40 años se construía ya muchísimo en madera. Y además, otra de las industrias potentes de Suiza es la industria relojera. Por lo tanto, el equipo creador de CADWORK se inspiró y estudió esa ingeniería que hay detrás, esa forma de pensar en el proceso de toda la ingeniería de esta industria, ¿no?, que al final, ¿qué estamos viendo ahí? Un reloj se compone de cientos, de miles de piezas que se fabrican con total precisión para después ser engranadas con total exactitud en un todo, que es un reloj. Pues eso es la construcción en madera, eso es como pensaron la construcción en madera, es decir, fabricar con precisión para luego, en la obra, armar, montar, no construir. Construimos previamente, lo que ahora estamos tan habituados, ¿no?, construir digitalmente. Pues eso es lo que se pensó desde un comienzo en CADWORK. De hecho, en mis comienzos siempre me hablaban de eso. Nosotros en CADWORK construimos, ¿no? Y nosotros, claro, siempre cuando trabajamos con un software, siempre hablamos, diseñamos, dibujamos, y siempre me insistían mucho, ¿no? Construir digitalmente. Esto desde siempre fue así. Y ahora pues estamos viendo que se revela como una de las claves para el sector, ¿no?, de la construcción. Bueno, lo que trata, por lo tanto, esta herramienta es de abarcar un montón de áreas en el proyecto. Por lo tanto, ya estamos hablando de interoperabilidad y ya entramos un poco en el tema de este encuentro. Y lo otro, como ven, es trabajar en diferentes áreas, todas relacionadas con la construcción en madera, y por lo tanto se van a necesitar herramientas específicas que el programa incorpora para el diseño, por ejemplo, de uniones, como vemos en pantalla, poder realizarlas de forma automatizada, pues uniones que son bastante habituales, ¿no? No perder mucho tiempo definiendo estos elementos, sino pues de una forma automatizada tener las opciones para poder generarlas y sobre todo para construir a partir de aquí, como veremos posteriormente. También la herramienta de contar con automatismos. Cuando entramos en un trabajo estandarizado, cuando las tareas son repetitivas, podemos, con el software, ganar muchísimo tiempo, automatizar los procesos. Pues todo lo que es las herramientas de diseño paramétrico, de bibliotecas inteligentes que tiene el programa,
Os les mostraré después en algún ejemplo. La idea es construir, por lo tanto, un modelo 3D. Vemos a la izquierda una imagen pues, de un edificio, luego trabajaremos con ese modelo y les mostraré algunos aspectos del programa, pero fíjense que no me quedo solamente en el modelo 3D, en la presentación bonita del edificio, con todos los diferentes objetos que puede incluir, sino que si hacemos zoom en ese edificio, veremos que están definidas todos los detalles, es decir, todas las capas, las uniones, los encuentros, hasta las instalaciones, como veremos posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo real de la empresa Escuadría, que es un proyecto en CLT, donde plantean las instalaciones para hacer una previsión y, por lo tanto, ver las posibles interferencias que pueda haber, los mecanizados que se han de realizar, en este caso, en los paneles de madera de CLT, en este proyecto, y, por lo tanto, adelantarnos a cualquier imprevisto posterior. Aquí otro ejemplo de otra empresa que trabaja con CADWORK, que es Medgon, y ahí vemos pues, el planteamiento de las instalaciones también para tener en cuenta este detalle. Otros elementos que incluimos, por supuesto, pues son las uniones, la tornillería, los herrajes, que también mediante catálogos o de forma más libre se pueden dibujar insertar en el programa. CADWORK cuenta con una biblioteca en la que los principales fabricantes cada año pues, nos van enviando sus novedades, pero además también pues, hoy es muy habitual que los fabricantes tengan sus propios archivos, ¿no? IFC, por ejemplo, precisamente, o SAT, algún tipo de archivo que podamos incorporar en el programa. Y esto me lleva pues, al siguiente punto, que es la interoperabilidad. CADWORK siempre ha estado muy atento a esta cuestión y ha tratado de ser lo más permeable posible a la hora de colaborar con otros software necesarios en el proyecto. Desde los clásicos, ¿no? DXF, DWG, hasta información 3D en formato STEP, SAT, IFC, desde hace ya bastantes años también, o incluso formatos específicos de programas en concreto, pues como puede ser Rhinoceros, como ven ahí, 3DM, o los archivos nativos de Revit, RVT, o las familias RFA, se pueden importar directamente en CADWORK y convertirlos a elementos de CADWORK. Bueno, como ven hasta ahora, herramientas específicas para la madera, una gran interoperabilidad, por lo tanto el paso lógico era el certificarse con Building Smart. Además de este certificado, tenemos una colaboración especial, ya que CADWORK forma parte del grupo de expertos BIM y construcción en madera, que es un grupo de expertos de Building Smart centrados en trasladar la metodología BIM al sector de la construcción en madera, ¿no? Qué necesidades hay, por lo tanto, aportar soluciones. Vamos a ver ahora un poquito más sobre esto. Este grupo es relativamente reciente, se creó en enero de 2019 y sobre todo tiene una serie de objetivos, como vamos a ver a continuación, que son pues, detalles muy concretos, ¿no? De todos para el sector de la construcción en madera, pero detalles concretos como, por ejemplo, saber qué información se necesita en cada una de las fases del proyecto. No es lo mismo una fase de anteproyecto, que ya cuando estamos en el proyecto en cuestión o ya entramos a la producción, ¿no? Ver qué diferentes herramientas y, por lo tanto, informaciones se necesitan en cada caso y estandarizarlo, ¿no? Por ejemplo, en la fase de producción, pues, información relativa a los materiales, a los mecanizados, ¿no? Luego hablaremos de esto, al orden en la producción, el orden en el montaje. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de CLT como el que veíamos anteriormente de Escuadría, pues hay información importante como es el número de capas en este tipo de los paneles de CLT, ¿no? O las caras visibles o información para el CNC, información específica para la fabricación de estas piezas. Trabaja en la solución de definir un IFC Property Set específico para los proyectos de construcción en madera. Vamos a ver que todas estas soluciones las incorpora ya CADWORK, porque la idea es recoger todas las recomendaciones de este grupo de expertos y las vamos implementando constantemente en el software. Entonces, luego les voy a mostrar cómo CADWORK soluciona todos estos puntos. La idea, el objetivo del grupo es estandarizarlo, ¿no? y hacer un estándar para el sector.
Por ejemplo, la tipificación de materiales o la tipificación de funciones específicas para las piezas. Pues, por ejemplo, para las barras, y aquí ya me vengo a CADWORK y veo las soluciones que él propone, cómo definir, pues, por ejemplo, ven en la imagen de la derecha, como una limatesa, pues ya puedo decirle que automáticamente las piezas que se llamen limatesa automáticamente tengan asignado un tipo IFC tipo member, por ejemplo. Esto lo puedo automatizar a este nivel, o también puedo decidir libremente cualquier pieza, modificarla y asignarle un tipo IFC. Como ven a la izquierda, en la diapositiva, hay una imagen en la que dice, la primera opción es tipos IFC con preselección. Eso querría decir que hay una pequeña criba, es decir, que si yo activo una viga de madera, el programa me va a dejar seleccionar entre, por ejemplo, IFC Beam, IFC Column o IFC Member, por ejemplo, pero nunca me va a dar la opción de IFC Plate, por ejemplo. Va acotando las posibles soluciones para cada pieza. O si no, también puedo hacer sin preselección y entrar, por lo tanto, al abanico completo de las diferentes opciones que tenemos. Tenemos un árbol también IFC en el programa en el que vamos a poder cribar, seleccionar piezas precisamente por este criterio de tipo IFC. Otro punto importante es la asignación completa de los componentes a cada uno de los grupos. Es decir, en un muro, como tenemos aquí, en el sistema de entramado, tenemos diferentes piezas. Tenemos barras de madera, hay paneles, hay láminas, hay volúmenes que representan aislantes, hay tornillería. Entonces, todo ello ha de formar parte de un grupo para poder gestionarse. Cuando hablamos de construcción industrializada, esto es fundamental. Bueno, vamos a ver también cómo lo resolvemos en CADWORK. Y la idea es trabajar en la estandarización de cómo sería el esquema de la información que tenemos que obtener. Otro punto también importante es cómo adaptarnos a particularidades propias, como veíamos antes, la más característica quizás, como por ejemplo información especial para el control numérico o conexiones especiales. El objetivo principal del grupo es el de crear un manual para la construcción en madera. Vamos a ver a continuación, por lo tanto, de todo esto, de todas estas recomendaciones, de todas estas necesidades y de todo esto en lo que se está trabajando, cómo CADWORK va aplicando ya toda esta información y qué herramientas propone a los usuarios. Bueno, como herramientas principales, según proceso BIM, tenemos fundamentalmente el archivo IFC, ¿no?, el más utilizado, pero también tenemos el BCF, ¿no?, el BIM Collaboration Format. Ya lo conocen, me imagino, perfectamente los dos formatos, con lo cual lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo del flujo de trabajo en CADWORK. Aquí, por ejemplo, ya les comento, ven a la izquierda en el programa, en la interfaz, que tenemos un gestor BIM. Ahí me va a permitir añadir un archivo o varios archivos IFC. Mantiene la estructura del IFC, con los diferentes stories, los diferentes niveles. Estos son elementos de intercambio. Todavía no son elementos en CADWORK. Los estamos visualizando, podemos medirlos, podemos tenerlos en cuenta, pero no son elementos propiamente de CADWORK. Lo que vamos a hacer es importarlos, convertirlos en elementos de CADWORK. Para ello, podemos hacer una serie de ajustes, como por ejemplo la primera opción, cortar aperturas. No las voy a cortar, quiero también el volumen que determina cada vano, para que luego pensando ya en lo que voy a construir en CADWORK, y voy a necesitar esos elementos pues, para utilizar ciertos automatismos. Bueno, pues ahí sí, añadir elemento a CADWORK. Ahora los está transformando. Y estos elementos que vienen del IFC se convierten en elementos CADWORK. Como vienen de IFC y traen sus propiedades que se conservan en CADWORK, vienen incluso hasta definido el tipo de elemento que es. Esos son elemento pared y, por ejemplo, si activamos un vano es una apertura. Con lo cual, esa información ya es aprovechable para ahora construir en CADWORK, por ejemplo, con uno de los automatismos que les comentaba, un automatismo base para realizar, por ejemplo, un entramado, en el que vemos ahí, pared automática. Definimos las dimensiones de las diferentes piezas que hay, aislantes, paneles. Vamos a pedirle al automatismo que nos ordene, que nos organice el archivo, que cada pieza pertenezca al muro correspondiente, puedo dar una nomenclatura, una serie de asignación de colores que luego van ligados a los materiales, es decir, automatizo mucho procesos estándar, como decíamos anteriormente. Y ahí tengo ya un primer resultado. Por lo tanto, obtenemos una serie de piezas de forma automática, tenemos ahí el revestimiento, pues los rastreles, vemos aquí el USB, por ejemplo.
Tengo la holgura entre los paneles, puedo definir todo este tipo de detalles. Aunque estamos mostrando aquí un automatismo, todo es editable. Y de hecho, si se fijan aquí, por ejemplo, puedo editar ahora, activar, esto sería el aislante, voy a activarlo y voy a modificar su material. Y directamente obtengo ahí el material de aislante que ya puedo consultar directamente. ¿Cuántos metros cúbicos tengo, por ejemplo, en esta planta? Metros cúbicos de aislante. Bien. Y aquí tenemos pues ya lo que sería el entramado resuelto con las diferentes uniones de dinteles, por ejemplo. Todo este tipo de detalles. Bueno, a partir de aquí lo que hacemos es generar información, es decir, tenemos un 3D, que es la primera parte, digamos, lo más vistoso de todo este proceso, pero lo realmente interesante viene a partir de ahora, es decir, toda la información que genero, un listado automático que voy a poder exportar, hablando de interoperabilidad en otros formatos, veíamos ahí Excel, CSV, TXT. ¿Por qué? Porque puedo generar toda la información del modelo en ese listado. Puedo gestionarla y pedirle información, qué peso, etc. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el programa ha agrupado, cómo el automatismo ha agrupado en cada uno de los muros los componentes. Ahí tengo 48 elementos que forman parte de este muro. Forman parte de ese elemento. Y esto vamos a ver después también cómo se traslada, por supuesto, en el proceso BIM, ¿no? Muy rápidamente mostramos aquí cómo se generaría pues, planos de producción, muy rápido, no, sin profundizar en esto, ya que no es el objeto de la presentación, pero simplemente ver qué especificidad, ¿no? Sí que me interesa mostrarles la especificidad para los proyectos de construcción en madera que tiene el programa. Puedo incluso insertar ese listado anterior que generamos y así obtengo una exportación automática de planos, de producción. Ahí los tengo con toda la información pues, del building, del story al que pertenecen. Vemos incluso un código QR para hacer el seguimiento en el montaje, por ejemplo, en la producción, y toda la información que obtenemos automáticamente, centro de gravedad, cotas, numeración de piezas, etc. Bien, eso sería en cuanto al IFC. En cuanto a la otra herramienta, al BIM Collaboration Format, BCF, tenemos diferentes posibilidades. Aquí, por ejemplo, vamos a generar pues, una incidencia relacionada con esta ventana, por ejemplo, y ahí podemos asociarle pues, un nombre, una descripción, siempre aparece por defecto el nombre del autor, ¿no? Al final estamos intercambiando información con este formato BCF, como ya saben muy bien, y que quede constancia en el proceso BIM, ¿no? De todas esas incidencias, de todos esos detalles de comunicación entre los agentes que están trabajando en ese proyecto, ¿no? Podemos, como ven ahí, calificar el tipo, si es una pregunta, si es una observación, la prioridad, si es urgente, el tipo, si es de arquitectura, instalaciones, etcétera. Bueno, pues sería el proceso de creación y lo interesante es que, bueno, generamos ese archivo BCF, como ven abajo, podemos exportar o importar, esto, el BCF y el IFC, lógicamente son de entrada o de salida en CADWORK. Podemos exportar ese BCF zip, por ejemplo, y podemos importarlo pues en una plataforma BIM, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí mostramos un ejemplo en BIMsync, en donde tenemos el modelo, me imagino que conocen esta plataforma, tenemos el modelo cargado del edificio y lo que vamos a hacer es importar esa incidencia de CADWORK. Importamos ese elemento y ahí vamos a obtener toda la información, ¿no? La información que hemos generado. Ahí está, pues quién lo ha creado, cuándo, con un comentario, como vemos ahí, con un título. Entramos a esa incidencia, vemos esa información más detallada y obtenemos también la localización exacta en el modelo haciendo clic, en este caso, en el icono correspondiente. Entonces me lleva a esa zona para poder comentar, responder el destinatario. Aquí en este caso vemos un ejemplo con instalaciones
Vemos lo que comentaba antes, ¿no? Teníamos el modelo 3D, pero como haciendo zoom vamos ocultando las diferentes capas, y por lo tanto esto es un todo con todos los detalles, con todas las piezas, todas las instalaciones, las uniones, absolutamente la construcción digital. Ocultamos, bueno, en este caso los diferentes elementos para ver, por ejemplo, ahí ya vemos instalaciones, pues vamos a ocultar diferentes revestimientos, diferentes acabados. En este caso, ocultamos, por ejemplo, ahí las placas de pladur para dejar las instalaciones vistas. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de incidencia con una instalación. Bueno, CADWORK tiene la ventaja de que la herramienta de instalaciones, como está pensando en la fabricación, va a producir metaladros mecanizados en las piezas. Sin embargo, si tengo un caso como este, lo que si no tuviese ese mecanizado realizado, él realizaría una perforación del diámetro de cada tubería. Entonces, pues vamos a recalcar, por ejemplo, con una incidencia que ahí se ha de realizar ese mecanizado para el paso de las diferentes instalaciones. Todas las operaciones en CADWORK, como el poste que tienen aquí a la derecha, el pie derecho, perdón, ahí donde se estira produce una caja. Por lo tanto, las colisiones están muy controladas. Luego tiene también su propio sistema interno de control de colisiones y de interferencias. Pero aquí lo que vamos a hacer es indicar un punto importante del proyecto. En este caso, pues una posible colisión que podría haber si no se realiza ese detalle específico, pues de prioridad mayor, y lo mismo que antes. También se le asigna, en este caso, un tipo instalaciones, por ejemplo, un título y una descripción. Bueno, sin más, el mismo proceso que veíamos antes y bueno, con algunas herramientas que vamos implementando, pues por ejemplo, si no es suficiente con esto, estoy viendo esa imagen pero no me aclara, pues podemos acudir a una herramienta como es por ejemplo el acceso a la herramienta de Paint directamente, donde vamos a poder pues recalcar, ¿no? O señalar alguna parte en concreto. Al final esto, como ven, lo que hace es, en vez de tener que comunicarnos con mails, WhatsApp y demás, integrar todo en el propio proceso y que quede constancia de todos los pasos. Un poco uno de los objetivos que pretende este tipo de archivos y este tipo de información, ¿no? Y de todo recogido ahí. Bueno, para finalizar, les voy a mostrar diferentes herramientas de CAD que complementan este proceso, como es, por ejemplo, la realización de etapas. Podemos incluso hacer la simulación de las fases de la secuencia de construcción. Podemos organizarlo con los diferentes elementos, en este caso los muros, los módulos de forjado o las instalaciones. Podemos integrar también el modelo 3D en su entorno real con una herramienta que se denomina CADWORK Maps, basada en Google Earth, que me permite importar el terreno en 3 dimensiones. Este es un proyecto de Timber, una empresa de Chile, es un proyecto de un hotel que están realizando en la actualidad. Y bueno, pues ahí tenemos la integración en el terreno 3D. Para más precisión en tema de terrenos, no me extiendo aquí, tenemos información, hay webinars dedicados exclusivamente a ellos. El tema de la importación de información, ¿no? De mediciones en este caso, bien con estación total, donde hay herramientas específicas que puedo ir midiendo puntos en la obra y dibujándolos, insertándolos en CADWORK en tiempo real, como ven ahí, en formato puntos, en formato líneas, en formato superficies, y estar observando toda la información que estoy capturando en tiempo real. Trabajar con Point Cloud, muy interesante, esta tecnología, ¿no? Nube de puntos a partir de un escáner 3D, o también procedente de fotogrametría, esa nube de puntos, es decir, a partir de un modelo fotogramétrico realizado en base a fotos en un vuelo con drones, por ejemplo. Y sobre todo, como les digo, tenemos esa primera parte de modelado 3D y luego todo lo que viene a continuación relacionado con la fabricación y que ya les anticipaba, ¿no? Los listados, los planos, por ejemplo, el nesting, el aprovechamiento de los paneles, herramientas relacionadas más con la fabricación de los diferentes componentes en madera o, por ejemplo, con el montaje, como ven abajo, las posiciones, las perforaciones para los anclajes de la grúa, la exportación a control numérico, herramientas para la ayuda en la carga de los camiones, en la logística, por ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo de ello.
y, por ejemplo, herramientas para la visualización del modelo 3D. O, por ejemplo, para realizar un recorrido virtual por el proyecto. El escaneado de los códigos QR que les mostraba anteriormente, por ejemplo. Vemos aquí. Y ahora me gustaría, en esta parte final, pues mostrarle algunos de los últimos proyectos realizados por nuestros clientes. Aquí vemos uno de los edificios en CLT. Este es el edificio actualmente más alto que hay en España. Son 8 plantas, de las cuales 7 realizadas en CLT por Albert Admella. Son imágenes de un curso que impartió hace pocos días, en el que vemos aquí también otro de sus proyectos, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez. Tenemos el proyecto de una vivienda unifamiliar. Este fue un proyecto reconocido por ITIN entre los mejores proyectos de arquitectura en madera de 2020, realizado por Maderas Besteiro, también en CLT. Otro proyecto premiado en esos premios fue este edificio plurifamiliar realizado por Arquima en Mallorca. Este es un proyecto que está en curso estos días, lo están comunicando por redes sociales la empresa Talfuste, y vemos la imagen del proyecto real y el gemelo digital abajo, ¿no? Otro edificio también en altura en CLT, realizado por Egoin. Son pues algunas imágenes de los proyectos que nos envían. Y para terminar, quería acabar con un caso cercano, con esto cierro ya mi presentación, que es una empresa de Canarias, que es Cortelima. Tiene su filial en Chile, y allí en Chile hicieron este edificio. Termino con este vídeo de 1 minuto, con esto ya doy paso a Felipe, en donde van a ver un proyecto de gran envergadura, en donde me gustaría comentarle algunos datos que me envían, por ejemplo, como es, por ejemplo, 1.047 metros cúbicos en vigas y pilares de madera, 870 metros cúbicos en paneles de CLT, 77.000 kilos de herrajes, 30.000 kilos en piezas metálicas de refuerzo para las losas de CLT, o 24.000 kilos de tornillería. Por lo que estos datos y las imágenes que estamos viendo, está claro que la aplicación de la metodología BIM fue algo indispensable y clave en este proyecto. Bueno, con ello termino. Sin más, y ya le doy paso a Felipe Masip, de Grupo Atlante, para que haga su exposición, y luego hablamos. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Adrián. La verdad es que tenéis una herramienta fantástica y completa, además. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, confirmadme si la estáis viendo ya. Todo bien. Vale, perfecto. Pues bueno, antes de nada, agradecer a Juan Pedro la invitación. Un placer estar aquí. Y antes de nada, bueno, voy a presentarnos un poquito para los que, bueno, me imagino que no conoceréis a Grupo Atlante. Somos una empresa de reciente creación y básicamente nos dedicamos, bueno, a arquitectura e ingeniería y también consultoría. Tenemos ahora mismo un equipo de unas 25 personas en nuestra sede principal, que está en Coruña, pero tenemos también implantación en México y en Colombia. Si os fijáis aquí en nuestros principales clientes, están aquí metidos porque, bueno, con ellos tenemos mucha cuota de mercado. Hay mucha empresa de retail, ¿vale? Porque mucha de nuestra especialización viene del mundo BIM, y precisamente por la tipología de negocio, estas empresas retail, la metodología BIM está encajando muy bien. Son empresas que hacen muchos proyectos en muchas zonas del mundo, pero con muchas similitudes. Por tanto, en estos casos, la metodología BIM les permite obtener unos retornos que la verdad son muy importantes. Vale, dicho esto y a modo de presentación, vamos ya entonces al tema que nos toca. Y en primer lugar, nada, sí que quería hacer una presentación muy rápida del entendimiento que tenemos nosotros de lo que es este binomio de la madera y la construcción. La madera, desde luego, es un material tradicional, es innegable,
hay infinidad de obras históricas que funcionan en madera. Hay ciudades como Venecia o gran parte de Holanda, en casi todo el país, que están directamente fundadas sobre madera. Y incluso, en este caso, tenemos aquí una imagen de una iglesia de Pietajavesi en Finlandia, que forma parte del listado de la UNESCO, construida entre 1763 y 1765, que ahí sigue. Yo tuve la suerte de poder visitarla. Todas las piezas son de madera y, por lo que nos comentaban, son originales. Y, de hecho, si las tocas, incluso suena ya metálico del tiempo que lleva la madera y del endurecimiento que tiene. Sí que es cierto que, además de ser un material tradicional, con los nuevos métodos de construcción se ha convertido también en un, casi podríamos decir, nuevo material, ¿vale? Porque nos está permitiendo hacer cosas que hasta ahora no habíamos visto, o bueno, cosas como podemos ver en este caso en el parasol de Metropol de Jürgen Meyer, que estamos viendo también en esta imagen. Bien, ¿qué evoca entonces? Bueno, pues en primer lugar, nada, es un material renovable, sostenible y bien utilizado, tiene una muy baja huella de carbono. Es también, a nivel de usuario, un material muy cálido y que aporta un gran confort. Y además, lo acabo de decir, es también un material que a través de los nuevos procesos de fabricación y de las nuevas capacidades que tenemos de gestión de información nos ha permitido, pues, adoptar nuevas formas y lenguajes, nuevos métodos y maneras de expresión en el mundo de la arquitectura. Además de esto, también me gustaría hablar de qué es lo que nosotros entendemos que define a día de hoy la construcción en madera. La madera es un material que tiene unas características estructurales innegables, pero además es un material con unas capacidades aislantes muy buenas. Yo creo que es casi el único material de construcción que se puede utilizar en todos y cada uno de los sistemas. Puede ser material estructural, puede ser un acabado, puede ser un cerramiento, se puede utilizar en grandes partes de nuestro proyecto y además cumpliendo al mismo tiempo con diversas funciones. Es un material que también nos permite además un altísimo grado de industrialización y mecanización, como nos acaba de enseñar además Adrián, y es un material que además está muy ligado con la sostenibilidad y la certificación de proyectos. Está muy beneficiado por los sistemas de puntuaje que tienen ahora determinados certificados de la edificación, que luego también entraremos un poquito más en ellos. Dicho esto, y para conectar lo que es la madera con el BIM, bueno, ¿cuáles de estas características serían las que nosotros encontramos como características principales que encajan directamente con esto del ADN BIM? Si tuviese que ceñirme a tres, pues yo lo haría con estas tres que estáis viendo aquí. Nos permite adoptar nuevas formas y lenguajes. ¿Por qué? Porque esto del BIM, a través de ese modelado en 3D, nos está permitiendo representar cosas, hacer a nuestros clientes entender cosas que antes eran muy complicadas de representar, y si son complicadas de representar, son después también complicadas de transmitir y de lógicamente ejecutar. También está muy vinculada la metodología BIM a la sostenibilidad y a todas estas capacidades que nos va a dar a través de su parametrización y obtención de información para la certificación de proyectos. Y desde luego, cuando ya empezamos a cerrar el círculo, el BIM desde luego no aplica solo a la fase de proyecto, ya lo sabemos a través de las ISOs que han salido recientemente, bueno, de la ISO 19650. El BIM está, lógicamente, para la fase de proyecto, pero también para la fase de ejecución y después la parte de explotación del activo. Por tanto, tiene también en su ADN toda esta parte de industrialización y mecanización. Para hacer la conexión ya más directa, bueno, voy a utilizar como base los usos BIM de la Universidad de Penn State. Aquí estáis viendo los 5 grupos principales de objetivos de los usos BIM, y particularmente, si nos ceñimos a estos 3, vemos que conectan muy bien con los puntos que estaba comentando antes, ¿vale? Analizar, comunicar y construir. Vamos entonces a desglosar un poquito y os voy a explicar cómo entiendo yo estos procesos, o cómo entendemos desde el Grupo Atlante estos procesos para su uso BIM con la construcción en madera. Si desglosamos un poquito lo que sería la parte de analizar, los usos BIM de la Universidad de Penn State nos proponen, bueno, entre ellos 3 que serían coordinar, simular y validar. Esta parte de la coordinación, bueno, la conocemos todos, básicamente asegurarse de que
todos los elementos que están en este proyecto son compatibles entre sí, unas disciplinas con otras, cosa que es muy importante porque todo lo que nosotros podemos solucionar en esta construcción virtual nos va a dar unos grandes retornos en la fase después de ejecución in situ. Y también la parte de validar, es decir, que la persona responsable de proyecto pueda aprobar esta información y pueda comprobar que está acorde a los estándares solicitados. ¿Cómo llega a aplicar después esto a los proyectos reales? Bueno, nosotros bajo nuestra experiencia la construcción en madera es bastante especial porque dado el nivel de desarrollo que tenemos en España, es muy habitual que en la fase de proyecto se cuente con la empresa que va a ejecutar esta construcción en madera. ¿Por qué? Pues bueno, esta parte de lo que sería pues el arquitecto renacentista o el arquitecto que asume él solo un proyecto completo, bueno, la verdad ya es un poco inexistente. A día de hoy la tecnología, las capacidades que hay y la complejidad de un proyecto impiden que un arquitecto desarrolle el proyecto completo. Por tanto, es necesaria la interoperabilidad que comentaba Adrián, es necesario saber y ser capaces de conectar entre distintos equipos toda esta información y es muy importante, en primera instancia, que los arquitectos sean capaces de transmitir a estos ingenieros y estos proveedores de la madera lo que ellos quieren expresar, lo que ellos quieren construir, pero es que es también muy importante tener ese feedback a través de los ingenieros y proveedores para que los arquitectos tengan claro que lo que les están proponiendo es lo que le va a dar esa visibilidad que ellos esperan a su proyecto. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues uno de los ejemplos ya nos lo comentaba antes también Adrián, que es a través de formatos de intercambio de información. Lógicamente el más conocido y el que más utilizamos todos es el IFC, pero sí que es cierto que estos formatos de intercambio de información son muy válidos, la verdad es que ahora ya tienen un muy buen desarrollo, pero por sí solos no nos van a permitir tener toda la interoperabilidad que necesitamos en un proyecto, ¿vale? Nosotros normalmente cuando trabajamos con nuestros clientes, nuestro trabajo suele ser pues, ayudarles en temas de coordinación, ayudarles en temas de modelado, pero ayudar también a establecer los procesos adecuados para que toda esta comunicación sea posible y, por tanto, el uso de la metodología BIM sea no solo viable, sino que les permita obtener un retorno. Vale. Hablando de esto del IFC, por ejemplo, bueno, pues a día de hoy tenemos 96 herramientas que ya están certificadas o en proceso de certificación. Nos acaba de enseñar Adrián que CADWORK es una de ellas, pero bueno, también están aquí certificadas las principales herramientas que más se suelen utilizar en el mundo de la arquitectura o incluso ya en el mundo más específico de las estructuras, y hay incluso otras 300 herramientas que, bueno, ahora mismo ya dicen que son compatibles con IFC, aunque no estén realmente certificadas, pero sí que están listadas. Dentro de estas herramientas, bueno, ya veíamos que CADWORK es una herramienta específica para su uso con madera. Tecla es quizás una de las herramientas con más expansión para temas estructurales, y en lo que sería ya modelado arquitectónico o las plataformas o herramientas que más pueden utilizar pues, los arquitectos, que suelen ser normalmente los que inician todo este proceso, tenemos Revit, que bueno, tiene en su momento pues una aplicación específica que es el Revit Embed Framing para el desarrollo de madera, o ArchiCAD también con su plugin Archiframe, que es también precisamente para este tema de la madera. Cuando estamos hablando de esta colaboración, sobre todo, pues ya digo, si lo hacemos en IFC, ya decía, hay que tener claro que el IFC es un intercambio de información, pero no nos va a permitir nativamente o directamente poder trabajar en un software u otro de manera automática. Aquí va a ser muy importante, o para nosotros suele ser muy importante cuando estamos definiendo grupos multidisciplinares, definir cómo se va a compartir y cómo se va a importar esta información. Para ello, pues por ejemplo en el caso de IFC tenemos pues diversos MVDs, que son Model View Definition, que al final lo que nos van a explicar es, dependiendo de estas características que ya están preparadas o que ya asumen estos software para exportar la información, lo que nosotros debemos exportar en cada uno de los casos. Fijaros que tenemos, bueno, temas de referencia, pues básicamente centrados en la coordinación, tenemos
herramientas específicas o, bueno, configuraciones específicas para hacer la exportación a temas de medición, a temas estructurales o a temas de análisis energético, que son las que nos van a incluir la parametrización en cada uno de los casos, e incluso dentro de IFC se nos define pues este sistema de transferencia de información, pero bueno, el propio listado de IFC ya nos está explicando aquí que, bueno, que esto no es un círculo cerrado, sino que está pensado pues, para que uno de los integrantes de este proyecto transmita información a otro que puede hacerla editable, pero que lógicamente se puede perder parte de la información, por lo cual es muy importante estructurarlo adecuadamente. ¿Cómo se suele transmitir esto a los flujos de trabajo con los que coordinamos, con los que trabajamos nosotros? ¿Cómo suelen trabajar o cómo les explicamos a nuestros clientes que deben trabajar? Bueno, pues para la parte de coordinación y en lo que sería el flujo de trabajo estándar con modelos, normalmente nos vamos a encontrar con un formato nativo. Formato nativo que puede partir de un arquitecto y que probablemente pues, esté desarrollado en una herramienta pues, como puede ser ArchiCAD, como puede ser Revit. Normalmente esto se exporta a IFC. Y la idea es que todos los integrantes de estos equipos normalmente exporten sus formatos a IFC con la idea de poder hacer una coordinación. Pero si os fijáis, ponemos aquí que es una coordinación sin edición. Es decir, la coordinación sería asegurarse que el señor que está con la parte de estructura, que quizás trabaje pues, en CADWork, el señor que está con la parte de instalaciones, que podría trabajar en otro software, o el arquitecto que está trabajando en Revit, aporten todos información que sea capaz de meterse dentro de un mismo sistema para hacer su coordinación, para asegurar esto que decíamos, de no llegar a obra y descubrir que no nos cabe un conducto de clima, descubrir que no encajan determinadas piezas de distintas disciplinas. Luego tenemos también lo que sería un flujo de trabajo estándar con información asociada. Ya veíamos aquí que, bueno, Adrián antes nos hablaba de pesos del proyecto, nos daba datos directamente con pesos. Son datos que en otros sistemas de trabajo son muy complicados de obtener, pero aquí gracias a la metodología BIM nosotros tenemos muchas capacidades pues, para saber obtener volúmenes, para saber obtener pesos y para saber obtener cualquier otra información paramétrica que no sea necesariamente geométrica. Por tanto, tenemos también que definir al inicio del proyecto cuáles son los formatos de estas bases de datos de información compartida para que todos los integrantes del proyecto puedan integrarse en una exportación común. Puede ser una base de datos, puede ser un archivo Excel, pueden ser distintos formatos, pero es también importante definir esto desde el inicio del proyecto. Luego, si nos pasamos a esta tercera opción que teníamos dentro de la parte de análisis de los usos BIM, estaría la parte de simular, es decir, predecir este comportamiento futuro del activo. ¿Vale? Y aquí sí que es cierto que, bueno, hablábamos de que la madera tiene un fantástico comportamiento térmico, tiene un fantástico comportamiento estructural, pero es que además se da la situación de que puede trabajar en los dos sistemas al mismo tiempo. Vemos también aquí que nos puede ayudar con la asistencia en la certificación, que este es un tema donde sí que quiero entrar un poquito más, porque no está quizás tan extendido y nosotros sí que hemos visto que el uso de la metodología BIM puede ayudar mucho a facilitar estos procesos. ¿Vale? Si entramos concretamente, a modo de ejemplo, en las exigencias de la certificación LEED, veremos aquí que, bueno, que los requisitos, por ejemplo, pues para materiales y recursos, habla específicamente de temas de madera. ¿Vale? Nos dice que toda la madera que nosotros empleemos en los edificios debe ser, bueno, en este caso, madera no tropical, reutilizada o recuperada. Bien, esto es información que en un plano de CAD, por ejemplo, sería difícil incluir, pero que en todas estas plataformas BIM, a través de cómo se trabaja, nosotros podemos incluir como información no gráfica. ¿Vale? En este caso, simplemente pues, sería definir el cómo queremos expresar, cómo queremos parametrizar esto, para que al final la información que nosotros vayamos a exportar nos aclare que realmente toda esta madera que estamos utilizando cumple estas características. Hay incluso otros métodos donde todavía creemos que se le puede sacar más rendimiento, como es en estos créditos por productos preferibles ambientalmente. ¿Vale? En este caso ya están hablando de medir
elementos, al menos el 90% de estos materiales debe cumplir dichos criterios por peso o por volumen. Volvemos una vez más a la capacidad que tiene esta metodología BIM desde el momento en el que nosotros estamos modelando el 3D y que estamos construyendo esta maqueta virtual para de una manera muy sencilla obtener en grandes proyectos de una manera muy rápida los pesos o los volúmenes y que además lógicamente se irán actualizando según nosotros vamos actualizando este proyecto. Y aquí incluso jugamos con esto de las distancias máximas, que es algo que intrínsecamente se podría cumplir con la madera, pero que bueno, en nuestra experiencia al final aún tenemos bastante terreno que recorrer, particularmente en España, porque bueno, bajo nuestra experiencia, cuando se construye en madera, lo que a veces es una pena, gran parte de este producto pues viene o de países nórdicos o de países del este de Europa. Es complicado en algunos casos conseguir estos materiales aquí, con lo cual, bueno, si queremos realmente ser sostenibles y si queremos realmente aprovechar estas capacidades ambientales que tiene la madera, pues debemos de seguir profundizando aquí en España para que toda la industria, para que los arquitectos pues vayan dando más opciones. De hecho, bueno, incluso estos días leía una noticia de que, bueno, ya tenemos en Galicia, nosotros estamos en Galicia, ya tenemos el primer fabricante de paneles CLT locales, con lo cual, oye, es un paso yo creo que muy importante de cara a que esto se vaya implementando. Luego, bueno, hablábamos aquí también, por seguir midiendo, de que, bueno, seguían hablando de que todos los componentes, al menos el 90% de los componentes que cumplan esto, pues también se deberían medir por peso o por volumen. Es decir, siguen hablando de pesos y volúmenes, de modo que se puede obtener esta información de manera muy fácil a través de la metodología BIM y del modelado paramétrico en 3D. Bien, a partir de aquí, pues nada, por hacer también un análisis de lo que serían los flujos de trabajo. Bien, en primer caso, cuando estábamos hablando de la simulación, normalmente no es lo habitual, normalmente por un lado, en otro tipo de construcción va la estructura y por otro va la envolvente, pero en este caso puede ser la misma. Por tanto, aquí volvemos a el primer análisis antes de entrar a hacer el proyecto, que nos obliga a ver cuáles van a ser las sinergias entre estos modelos. Es decir, ver si la información puede estar contenida en uno solo de los modelos para no tener que repetir esta información y para, lógicamente, mejorar los rendimientos del proyecto. Este primer análisis nos va a dar pues, lo que sería una estrategia posterior de la elección de los modelos federados, es decir, de cómo vamos a trabajar cada uno de los componentes de este proyecto. Y una vez que tenemos esta estrategia de modelos federados, tenemos que tener claro también desde el principio cómo va a ser este flujo estándar de coordinación para que todos y cada uno de los integrantes aporten la información que la tienen que aportar y la aporten en el formato adecuado. Y después, bueno, estaría también lo que es el flujo de trabajo ya más específico para temas de certificación. Esto, en primer lugar, pues es lo mismo, parte de un análisis inicial. Lo que tenemos que tener claro es al principio de proyecto cuáles van a ser los requisitos o cuáles van a ser las características que nosotros que tenemos que medir. Es decir, esos pesos, esos volúmenes o esa parametrización que nosotros tenemos que dar a nuestros componentes para que una vez ejecutado nos devuelva la información que nos interesa. Por tanto, este primer análisis de requerimientos nos va a dar una estrategia de parametrización y esa estrategia de parametrización, una vez cumplimentada, nos va a permitir exportar toda la información a los formatos que nosotros estemos prescribiendo y que sean necesarios para tener toda la información de proyecto de manera homogénea. Bien, pasamos ya después también a la parte de comunicar. ¿Vale? Esto está también muy relacionado con esta parte del dibujo y con esta parte de nuevos lenguajes que hablábamos al principio. Dentro de la parte o dentro del bloque de comunicación de los usos BIM, pues se habla particularmente, o me voy a centrar concretamente, en la parte de visualizar, que básicamente habla de la obtención de una representación realista del activo y sus elementos, y el dibujar, es decir, ser capaces de representar estos elementos de manera simbólica. A nosotros, en nuestra experiencia, nos ha pasado que, sobre todo cuando empezamos a trabajar en esto de metodología BIM, sobre todo con empresas que están muy habituadas a trabajar en 2D, pues te dicen, no, a nosotros esto del 3D no nos interesa, nosotros lo que queremos realmente es sacarle mayor rendimiento, pero no nos interesa trabajar en 3D. Lo que hemos visto ya en más de una ocasión es que al final, bueno, pues tú en las primeras pruebas que se hacen, pues sacas unos planos y al lado pues quizás saques una pequeña mosca con una imagen en 3D. Lo que nos hemos encontrado
encontrado es que en muchas situaciones eso se va invirtiendo. Es decir, esta pequeña imagen en 3D cada vez va ganando más tamaño hasta que al final casi pasa a invertirse. Es decir, al final las imágenes 3D son lo que ocupa la presentación y hay al lado pues un pequeño plano en 3D a modo de mosca pues para que te puedas orientar. Y esto pasa sobre todo pues en empresas donde al final el cliente final no es un cliente profesional, sino que es un cliente que puede tener ciertos problemas pues para entender información planimétrica, pero que cuando se le presenta una imagen en 3D pues tiene mucha más facilidad para entender. ¿Cómo se transmite esto al uso en metodología BIM y al uso de estos modelos 3D? Bueno, pues lo dicho, somos capaces de dibujar cosas que es muy difícil expresar y además particularmente con estos nuevos lenguajes que está adoptando en muchos casos la construcción en madera, pues hemos ganado también una capacidad muy potente para representar lo que nos interesa hacer y sobre todo para medirlo. En este caso, nada, es un ejemplo muy, muy sencillo que hemos hecho aquí, donde simplemente de una manera muy rápida es el propio software el que al final está calculando todas estas barras y con una parametrización muy sencilla somos capaces de obtener pues, un edificio que puede tener miles de barras, pues un listado en cuestión de minutos con todos los largos, con el recuento de piezas y de una manera muy fácil y muy organizada. ¿Vale? Por tanto, todo esto nos permite mejorar los flujos de trabajo, nos permite utilizar nuevas herramientas de expresión y, lógicamente, pues, potenciar la arquitectura o la expresión que nosotros le queremos dar a nuestros proyectos. Bien, y ya por último, pues también la parte lógica de construir, que es cuando pasamos a ejecutar todo este proyecto. Particularmente en la parte de madera, lo comentaba antes Adrián, nosotros primero construimos y después ensamblamos, pero se construye anteriormente. Primero, como decías, pues se construye en el software y después se suele construir en un taller. Pero es que esto después se manda a obra y se monta pues casi muchas veces como un juego infantil, a otra escala, lógicamente, con otros pesos y con otra maquinaria, pero el sistema no deja de ser muy similar. Entonces, esto de construir, si lo llevamos también a los usos BIM, pues nos habla sobre todo de fabricar, es decir, de utilizar esta información que ya tenemos dentro de los modelos para crear todos estos elementos necesarios en taller y después, por supuesto, una vez que todos estos elementos llegan a la obra, ser capaces de ensamblarlos, ¿vale? ¿Cómo podemos enlazar esto? Bueno, pues en primer lugar a través de estas capacidades que tiene el software BIM para el modelado. Decíamos antes, poníamos un ejemplo de barras, bueno, aquí hay otra cosa también muy sencilla, donde de una manera muy rápida nosotros podríamos explicarle a una máquina pues, de control numérico CAM qué es lo que nosotros queremos exportar y fabricarlo de una forma mucho más rápida y sobre todo mucho más exacta. Y por supuesto, también, pues una vez que tenemos pues, todo este volumen de piezas, ser capaces, por supuesto, de ensamblarlas en obra. Aquí, esto, por lo que nos hemos encontrado nosotros, si no está bien organizado, pues puede ser un quebradero de cabeza. Sobre todo, ya digo, porque no es solo en muchos casos la madera, sino es también lo conectado con la madera, ¿vale? Por tanto, es importante poder tener toda esta información ubicada en una plataforma de manera conjunta y sobre todo que la gente que está en obra sea capaz de interpretar estos elementos y de ubicarlos en su posición. Por supuesto, una vez que estamos hablando de ensamblar, pues ya estaríamos hablando de utilizar determinadas herramientas en obra que nos vayan a permitir ubicar cada cosa en su sitio, pues a través de códigos QR, a través de etiquetas magnéticas que puedan llevar los elementos, que son distintos sistemas que utilizan nuestros clientes en algunos casos. Vale. Hasta aquí lo que quería contaros y simplemente, si me permitís, ya de manera muy rápida, pues sacar unas conclusiones primero sobre el trabajo que hemos venido desarrollando nosotros y sobre lo que os acabo de contar aquí. Lo primero es definir, antes de nada, sobre todo cuando empezamos a trabajar con metodología BIM, es definir los objetivos. Es que tengamos claro todas estas cosas que tenemos que parametrizar, toda esta información que tenemos que manejar y cómo la vamos a compartir entre equipos de proyecto que cada vez son más complejos y cada vez son
son más multidisciplinares. Por tanto, esta coordinación entre todas las disciplinas es básica. Es uno de los pilares del uso de la metodología BIM y para ello tenemos que ser capaces de poner toda esta información que va a venir de distintas herramientas, de distintas plataformas, dentro de un repositorio común. Vale. Concretamente, en la parte de madera, muchos de estos procesos que suelen ser los más delicados porque tienen que ser muy precisos, es decir, todo el tema de la mecanización, de la medición y del posterior ensamblado, en nuestra experiencia pueden automatizarse en buena medida con esto de la metodología BIM. Y yo siempre que hablo de metodología BIM y pongo la palabra automatización, la recalco entre comillas, ¿vale? Porque a nosotros nos ha pasado mucho, bueno, esto es relativo a la curva de Gartner, que llegas a un sitio donde la gente tiene unas expectativas muy infladas, porque llegó alguien allí y le dijo que no, que esto va a ser darle a un botón y ya te sale todo automatizado. Bueno, normalmente no es así. Hay que trabajarlo, se pueden automatizar muchas cosas, pero esto del BIM en ese sentido puede llegar a ser un poquito peligroso, porque muchas veces se pierde el objetivo en esto de que muchos árboles no dejan ver el bosque, la gente quiere parametrizarlo todo, tener toda la información y en este caso no es por vagancia, pero lo que nosotros nos hemos encontrado es que cada parámetro que se meta, cada información, cada clic que se haga que no se vaya a utilizar o que no tenga un objetivo es tiempo perdido y por tanto rentabilidad que estamos restando al proyecto. En el rendimiento, bueno, aquí hablábamos de madera y hablábamos de prefabricación. Lógicamente es más seguro hacer algo en taller, es más preciso hacer algo en taller, es más rápido hacer algo en taller y es más barato hacerlo en taller, ¿vale? Por tanto, todo lo que, gracias a esta metodología, seamos capaces de prefabricar, porque vamos a tener dimensiones exactas que a través de otros sistemas es muy complicado obtener, o verdaderas magnitudes de los elementos ya modelados en estos 3D, que si estuviésemos trabajando en 2D, sería muy complicado obtener. Todo este conjunto nos va a dar unos grandes retornos de lo que sería la inversión que se está haciendo en tecnología para estas obras. Y, por supuesto, la viabilidad. Sí que es cierto, bueno, sobre todo los que nos gusta esto de la metodología BIM, pues la verdad es que vemos desarrollos que muchas veces son espectaculares, pero sí que es cierto que esos desarrollos espectaculares tienen también su inversión por detrás. Aquí es muy importante adaptar la metodología BIM y adaptar la inversión que nosotros podemos hacer en esta metodología BIM a cada uno de estos proyectos, porque si no, pues lo que nos encontraremos es que al final esto del BIM nos bloquea, esto del BIM no nos sirve, esto del BIM no nos da retorno. La tecnología y los estándares para automatizar buena parte de estos procesos están aquí. La cuestión es no matar moscas a cañonazos, es saber hasta dónde tenemos que llegar y es centrarnos en obtener pues, unos rendimientos lo más aceptables posible, pero ya digo, teniendo en cuenta que hay que aplicar siempre la metodología BIM desde una manera lógica y proporcionada a la escala del proyecto. Bien, y hasta aquí, nada, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante y nada, doy ya paso a Nuria Santos. Bueno, Nuria, antes de que entres, me voy a anticipar. Bueno, lo primero es comentarle a los dos ponentes que estamos encantados de su presencia y que han estado muy bien las dos primeras ponencias. Y recordarles también, porque llevamos un rato y hay gente que ha entrado un poco más tarde, que la idea es que al final de estos 3 bloques, ya hemos pasado 2 bloques con Adrián y Felipe, nos falta Nuria, ya haremos una pequeña mesa redonda. La idea fundamental es responder a esa pregunta del inicio, ¿no? Que decía, ¿y qué aporta el BIM, ¿no? Creo que más o menos ha quedado demostrado, pero sí sería interesante reflexionar un poco después de todo lo que han comentado los ponentes, un poquito más sobre esa idea. Entonces, ahora sí, Nuria, te paso el testigo. Lo bueno que me gustaría un poco plantear el tema de Nuria es que la sensación que tenemos siempre, ¿no? En Canarias es que no se está haciendo cosas en madera en Canarias, pero sí se están haciendo cosas en madera. Lo importante a veces no es la magnitud o el tamaño, sino hacerlo. Entonces, yo creo que toca ya que en Canarias se empiece a trabajar y por eso creíamos importante que Nuria estuviese para ver la perspectiva en Canarias sobre la madera. Te paso el testigo. Muchas gracias. A ver.
Empezamos entonces. Aunque yo no soy partidaria normalmente de hablar del Revit, lo que sí quiero decirles es que cuando empezamos a trabajar con nuevas tecnologías, nos centramos en unos formatos y luego nos cuesta incorporarlos a nuestra forma de trabajo. Entonces quería hacer hincapié, no solamente, esto no es una clase de construcción y esto no es un listado de cosas, sino dónde tenemos que hacer los cambios realmente en nuestro proceso productivo para que realmente incorporemos todos estos cambios, ¿no? Si el objetivo es hacer una arquitectura más sostenible, con menos impacto, además vamos a apoyarnos efectivamente en el BIM, que es de lo que estamos hablando, que mejora nuestros procesos y al revés no los encarece, que es lo que la gente piensa, sino que facilita el trabajo, pues realmente si vamos a seguir trabajando igual nunca vamos a conseguir procesos distintos. Así que vamos a he querido analizar primero el proceso constructivo, no solo el que llevamos en el estudio, sino como una empresa de asesoramiento a muchos otros estudios, pues hemos visto cuál era la operativa de trabajo y hemos querido detectar cuáles son los puntos, los hitos en la construcción donde se toman las decisiones que pueden servir de puntos de inflexión para introducir tanto los criterios BIM como aquellos que pueden mejorar la sostenibilidad. Entonces, he querido trabajar en un gráfico distinto en el que quiero poner de manifiesto las modificaciones del proyecto a lo largo del tiempo. Claro, todos estos costes, ¿no?, que veíamos, o todo el problema del control, se nos iba porque había que hacer modificaciones en obra. Y cuanto más tarde se hacen esas modificaciones, siempre era peor para controlarlo. Entonces, parece que lo que intentamos es que el edificio se quede quietito lo antes posible, ¿no? Entonces, si despiezáramos el proceso constructivo, vemos que la mayor cantidad de modificaciones en el proyecto se realizan al principio, en realidad, ¿no? Cuando tenemos esos objetivos, ese programa que nos da el promotor o el propietario y intentamos darle forma simplemente, siempre con la limitación de la normativa y de las posibilidades que tengamos. Esa fase que la gente se piensa que los arquitectos estamos haciendo garabatos en las servilletas, que, como decían antes, es un poquito más compleja. Bien, después, cuando ya tenemos la forma o ese volumen, empezaríamos a hablar a lo mejor de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura nos va a dar realmente modificaciones también dentro de esos volúmenes. Vamos a empezar a pensar en vigas y en pilares, en cantos de vigas, eso nos puede modificar las alturas de los techos, nos va a hacer aparecer a lo mejor elementos dentro de nuestra envolvente, esos salientes, esos pilares que a lo mejor no estaban previstos y que necesitamos realmente incorporarlos, ¿no? El tema de la estructura siempre era un problema en la escuela y yo me acuerdo de muchos compañeros que salieron huyendo directamente a urbanismo, no porque no fuera interesante en sí, sino porque les parecía demasiado complejo. Y esa parte, esa fase de no comprender bien cómo funcionan las estructuras hace que no se puedan integrar y que aparezca lo que técnicamente yo llamo granos en la arquitectura. Y es que si no lo controlamos, al final, pues eso va a aparecer después en la obra y van a ser problemas. Efectivamente, ahora tendremos ese modelo que nos estaba hablando Felipe, lo podemos exportar a un modelo de cálculo en sí y vamos a tener siempre estos entornos de intercambio donde vamos a poder ver todas estas cuestiones antes de llegar a la construcción. He querido diferenciar la parte de las instalaciones porque efectivamente en este proceso que cada vez es más complejo y que hace falta una especialización en cada uno de los puntos y que por lo tanto hace falta esa coordinación, las instalaciones yo las he visto normalmente cuando el proyecto está completo lo mandamos al mismo tiempo a calculistas, a ingenieros distintos y luego montamos todo en ese entorno de datos, ¿no? Pues yo siempre he pensado que la estructura, que es una parte menos móvil, digamos, ¿no?, es más fácil que ya esté definida cuando los ingenieros empiezan a ver dónde van a ir los pasantes, la altura de los conductos y cómo vamos a trabajar. Entonces, aunque realmente el BIM nos permite esta visualización, también habría una parte de fases o haber definido más o menos las líneas o el ámbito de trabajo de cada uno de los integrantes de esta fase de proyecto. Y efectivamente, cuando llegó el 2006 con la parte de eficiencia energética, es cuando a veces me llamaban para decir, vale, ya tengo el edificio montado, lo tengo pensado, lo tengo calculado, ahora justifícame la parte del código técnico. Y realmente aquí en Canarias, que como no había habido normativa de condiciones térmicas de 79 y se construía en bloque, y aquí mientras no se pasara frío no había mucho problema, esto pues bueno, supuso que había que poner un poquito más de aislante en el bloque. Entonces muchas personas simplemente en algunos estudios se adoptó una envolvente distinta simplemente y se puso un aislamiento ahí más allá del bloque, se aumentaron de 20 a 25 centímetros los espesores y ya está.
Pero desde el 2013, que ya no podemos justificar el código técnico de una manera simplificada, esto ya no vale. Yo tengo que meter todo esto en un simulador energético, y ahí fue donde yo entré realmente en la parte de tener que modelar el edificio en 3D para poder ver realmente cómo funciona, cuál es la parte más castigada, más penalizada por las orientaciones y por la ubicación donde está el edificio. Entonces necesitamos ese modelo 3D realmente para poderlo analizar y para poder justificar este código técnico que nos está hablando de eficiencia energética. Pero claro, el tema del Guggenheim este año no es solo eficiencia energética, es sostenibilidad. Entonces, si la eficiencia energética la teníamos que tener en cuenta un poco más desde el principio por el tema de las orientaciones, bueno, cuando ya hablamos de sostenibilidad, algunos me miran como, no sé de qué me estás hablando. Pero si yo ya soy A, ¿no? Y ya con eso, con la certificación, parece que eso era suficiente, pero no es que la sostenibilidad va más allá. Bueno, y no solo más allá, también más acá, porque estábamos hablando del proceso constructivo. Si la eficiencia energética nos habla solamente del consumo de las cuestiones energéticas, ¿no? En la etapa de uso del edificio, ¿no? Si hemos hecho un edificio para adaptar el entorno a las personas, porque nosotros tenemos poca adaptación de temperaturas y en un entorno hostil necesitamos una segunda piel mucho más grande, que son nuestros edificios, donde no llega nuestra envolvente necesitamos poner máquinas. Y donde tenemos máquinas tenemos un consumo. Y ese consumo es lo que está midiendo esta eficiencia energética. Cuanto mejor sea nuestra envolvente, más adaptado sea el edificio y más eficientes sean las máquinas, menos consumiremos. Pero la eficiencia energética solo está midiendo el consumo en esta etapa de uso. ¿Qué sería entonces la sostenibilidad? La sostenibilidad es un proceso mucho más completo. Entonces, empieza analizando, como decía Felipe, la producción de esa madera, la producción de esos materiales que vamos a utilizar. ¿Cuántos recursos estamos consumiendo cuando estamos produciendo los materiales? Luego el traslado, que es lo que nos dice también los certificados de sostenibilidad, o el LEED en este caso que estábamos viendo, la distancia de donde estamos produciendo los materiales hasta donde los vamos a colocar. La puesta en obra. ¿Cuánto cuesta esas grúas o esos sistemas que vamos a tener que utilizar, o ese agua o esa energía para poder soldar o poner los materiales en obra? Luego tenemos la fase de uso, que parece que es la que ahora tenemos que concienciarnos porque nos obliga el código técnico. Pero la sostenibilidad va más allá. ¿Qué pasa con el edificio y con los materiales cuando se acaba la vida útil del edificio? ¿Es todo basura? ¿Es todo residuo? ¿Podemos reutilizar alguna parte de aquí? Entonces, esta es la parte que deberíamos poder analizar. Hasta ahora estamos trabajando sobre todo en hormigón. Realmente aquí no hay una producción de madera, de hecho está prohibido coger nada, que hasta la pinocha de los montes es difícil de conseguir. El metal tiene que venir de fuera y hace falta persona también cualificada para poderlo soldar. Y entonces parece que el cemento, pues en cualquier sitio, amasas el cemento, lo pones con los armados y aquí se construye muchísimo en hormigón. Con los certificados con los marcados CE de las soldaduras, y porque es mucho más rápido, entra en carga sobre la marcha, no tenemos que esperar el tiempo de curado, se está utilizando también mucha estructura metálica por la velocidad. Incluso ya hace unos años pudimos hacer una estructura en steel frame, que en este caso tuvo que venir íntegramente de fuera, ¿no? Incluso los paquetes en contenedores, como estábamos viendo antes en el CADWORD, ¿no? que compactan todo dentro de los contenedores, pues también hemos estado empezando a trabajar en steel frame, porque realmente para pequeñas edificaciones tampoco hace falta volverse tan loco. Quería decirles que el steel frame, por ejemplo, pues es uno de los materiales que están utilizando mucho en Reino Unido por el tema de que es montaje en seco, se desmonta fácilmente y eso le ha dado una característica que allí se considera como sostenible, ¿no? Aunque efectivamente en Europa van hablando más bien de madera y de ese 50% de madera que se van a utilizar en los edificios. ¿Y la madera por qué? Porque es el único material que durante su producción no solo no consume, aunque tenga un poquito de oxígeno, sino que captura ese dióxido, ¿no? Ese monóxido. Estamos utilizando realmente como si fuera el residuo de aquellos elementos que están renovando nuestra atmósfera. Pero quiero decirles unos pequeños datos sobre la construcción en madera. Es cierto que puede ser envolvente, pero tenemos que pensar que incluso siendo solamente envolvente, tiene un componente estructural. Un edificio que esté hecho con paredes de madera en sí ya se puede sostener en pie, ya pueden ser muros de carga. Entonces tenemos que pensar también qué posibilidades nos da la madera.
Esto no solamente es unos cuantos frikis que pensaban, como decían antes, en rehabilitación y que por eso tienen que saber algo sobre madera por si se encuentran alguna viga o algo así. Yo quiero decirles que la primera clase que yo tuve de rehabilitación nos decían que si nos encontrábamos un elemento de madera que estuviera dañado, lo sustituyéramos por estructura metálica. Y si nos encontrábamos una piedra o algo así que estuviera mal, por hormigón, porque parece que la madera no se podía utilizar en estas estructuras estupendas, en esta arquitectura que iba creciendo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, la madera ha ido creciendo. La industria de la madera nos ha permitido, bien por las vigas laminadas, por los encolados y por la mecanización que tienen, tener estructuras en las mismas dimensiones que podemos soñar con cualquier otro material. Entonces yo creo que el momento básico, ¿no? La madera ya no nos limita a unas dimensiones en la fase de diseño, entonces como muy tarde ya podríamos estar incorporando en esa segunda fase, en la fase de la estructura, en qué material vamos a construir. Y ahí es donde yo empezaría a pensar también que estamos utilizando ya la madera, bien como entramados de rellenos, porque vamos a trabajar con un sistema como si fueran muros de carga. Yo quiero diferenciar esa doble componente que tiene la construcción con madera, ¿no? Sí es verdad que en rehabilitación los utilizábamos como ¿ves? Esto es una casa de la laguna, una casona que pudimos medir hace poco, en el que vamos a ir descubriendo todos esos entramados que tenían, ¿no? Y que bueno, son pequeñas palillerías, digamos, no se podría hablar de pilares y vigas en sí, sino que son pequeños armados para estos rellenos pobres que van a conformar los paramentos. Pero también podemos trabajar con secciones macizas, no solamente con entramados y rellenos. Estas secciones macizas que nos permiten que no solo sea la envolvente, sino que conforman perfectamente la estructura. Y no lleva vigas y pilares, los propios paramentos están parte de la construcción. Esta es una de las casas que pedimos licencia en el confinamiento y que se está construyendo ya en Tacoronte, ¿no? Tenemos tableros de CLT de menos espesor, también con el mismo criterio de cómo se hacen las maderas laminadas y bueno, es el objetivo, ¿no? Esto es una de las propuestas, aunque la foto está tomada de otro sitio, no es una obra mía, pero es una de las propuestas que estamos llevando a cabo ahora para una nueva promoción que vamos a hacer. Y quiero decirles que no es una limitación porque esto que es una vivienda, bueno, parece campo de fútbol, pero en realidad es una villa, ¿no? Y que está en Playa Paraíso. En este contenedor, esta parte de la izquierda que están viendo, bueno, se realizó en hormigón porque en este caso fue un requerimiento de los propietarios y para cubrir esta luz de 10 metros, donde ven ahí esa flechita roja, son 10 metros, utilizamos una viga de canto que me parecía mucho más óptima para poder trabajar con hormigón en este caso, pues vigas de canto con 85 centímetros de canto simplemente y que me permitían cubrir estas luces. Pero, sinceramente, afortunadamente ahora vamos a hacer un proyecto del Cabildo, una cubrición de un lagar, y teníamos que cubrir también una luz de 11 metros. Y en el programa de cálculo, con esos mismos 85 centímetros, pero solamente con 16 centímetros de ancho, vamos a poder cubrir también una estructura que en este caso es similar a esta que habíamos hecho en hormigón. Y a eso me refiero en el sentido de que podemos seguir empezando a proyectar de una manera habitual y no tenemos que condicionarnos y podemos incluir todos estos criterios de sostenibilidad y de los materiales sin necesidad de cambiar estas formas, ¿no? Es que la misma solución se podría haber llevado en la casa en madera laminada si los clientes hubieran estado dispuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda si queremos incorporar todos estos criterios que íbamos hablando, cómo quedamos en el retrato? ¿Cómo queda nuestra fórmula de proceso productivo? Bueno, pues entonces en la fase de modelado de proyecto tenemos que incluir, por favor, que a mí me llegan todavía a veces al final del proyecto, justifícame la memoria y no está ni el norte puesto en los proyectos. Y no es porque no estén, es porque entonces no se ha tenido en cuenta en la orientación y en la forma de disponer los espacios de por dónde va a salir el sol y dónde van a ver las puestas de sol, ¿no? Entonces, incluir estos criterios que van a hacer que nuestra arquitectura sea más sostenible desde la fase primera en cuanto a altitud, entorno, orientación, por lo menos para ser más eficientes en este caso, en esta primera fase. Y en la segunda fase de estructura podremos empezar a pensar si estamos trabajando con muros de carga y con entramados o si vamos a trabajar con vigas y pilares. Y en cualquiera de los casos podremos incluir madera tanto en los entramados que estábamos viendo con CADWORK como en madera laminada, en pilares o en vigas que también nos van a dar la posibilidad. Las instalaciones, bueno, tenemos aquí las vigas y pilares que estábamos hablando, pueden ser sección maciza o madera laminada, como estábamos viendo. Y los entramados, tanto el balloon frame que estudiábamos a lo mejor, como los tableros de CLT, funcionan como muros de carga. Desde mi concepto, ¿no? A la hora de ver realmente esos espesores y esos granos en la arquitectura, van a funcionar como muros de carga. Entonces, aquí
Cuando vamos a la parte de las instalaciones, ¿no? que ya les digo, cuanto más integrado tengamos todo en la arquitectura y gracias al BIM vamos a poder visualizar todo esto, es la gran ventaja que tenemos, que no hay que esperar ahora para empezar a ver por dónde vamos a pasar los cables. Pues en el caso de las construcciones con madera veíamos antes interacciones, nos había enseñado Adrián, ¿no? Esas interacciones donde tengo que hacer agujeros en la madera. Bueno, pero también yo puedo trabajar con CLT, puedo decidir, por ejemplo, si quiero poner las instalaciones por dentro. En este caso, bueno, pues si por dentro voy a tener un aspecto de madera, al exterior por dentro lo voy a tener que falsear. Quiero decir que en alguno de los dos lados voy a perder la madera seguramente, ¿no? Si la quiero dejar vista al exterior, las instalaciones vendrán por dentro y las podremos falsear con pladur o con alguna otra cosa. Y si va a ser al revés, pues vamos a dejar las instalaciones por fuera y después tendremos que proteger la madera con chapados o con algún otro sistema de fachada ventilada. Quiero decir que soluciones constructivas ya las tenemos. Simplemente hay que pensarlas en el momento que corresponde y aquí sería cuando ya hemos decidido qué tipo de estructura, si son pilares, vigas, si tenemos esas secciones y esas piezas que pueden ser de 16 o de 20 centímetros a lo mejor de madera y vamos a pasar las instalaciones por dentro, serán con agujeros o las instalaciones van a ir superficialmente. ¿Ve? No hace falta que vayan vistas, por Dios, pero bueno, para que no pase esto precisamente, cabe la posibilidad de ver cómo va a quedar las instalaciones o cómo vamos a prever esas instalaciones dentro de las estructuras de madera. La puesta en obra, ven, ya no hay variación, las modificaciones del proyecto no se producen, porque como lo hemos tenido todo en cuenta y lo hemos integrado todo en nuestro proyecto, simplemente llevamos una consecución en obra, una constatación de que todo lo que habíamos pensado se va a llevar a buen término y vamos a facilitar, muy importante, sobre todo cuando estamos utilizando materiales nuevos que no son nuevos, como decía Felipe, vamos a tener que contarle a nuestros clientes, si no han sido parte del proceso constructivo, realmente cómo van a mantener estos edificios. Porque la ventaja del BIM no solamente es el hecho de que no haya interacciones o sorpresas en la fase de ejecución, sino realmente que vamos a poderle dar un manual al usuario final de cómo tiene que seguir controlando y manteniendo cada uno de los elementos que intervienen en nuestra construcción. Y como tenemos todos esos clavos y todas esas maderas medidas, sabemos después cuando tengamos que desmontarlo y tengamos que reciclarlo, qué cantidad de residuos o cómo vamos a poder gestionar esos materiales. Así que no se olviden que la sostenibilidad empieza bastante antes que la eficiencia energética, desde la elección de los materiales y la producción de los materiales que vamos a utilizar, en la distancia que sea, hasta incluso la gestión de residuos. Hasta ahí tenemos que pensar el edificio. Muchas gracias. Pues muy bien, Nuria. Gracias por tu presentación. La has llevado un poquito a tierra, como más de trabajar por casa. Bichito de construcción y de botas. Bueno, en este punto recuperamos a todos, a Felipe y a Adrián. Y nada, primero vuelvo a reiterarme, ¿no? Agradecerles la presencia a los tres. La verdad que ha estado muy interesante las tres visiones desde el punto de vista del software y lo mejor de todo que todos han sido capaces de ir tirando de cada uno para dar forma a sus propias presentaciones, que eso es de agradecer también, ¿no? Que haya esa interoperabilidad. Muy bien, pues nada, en este punto vuelvo un poco a la pregunta, ¿no? Y abro fuego, que sería desde el punto de vista un poco más simplificado, pero yo creo que se ha quedado bastante claro en cada una de las presentaciones, pero ¿qué aporta el BIM en general? Suelto esa pregunta y que cada uno suelte su reflexión y que lo encaje un poco con la idea, ¿no? De la sostenibilidad, que creo que Nuria ha recalcado mucho, ¿no? Desde ese concepto de una visión circular que nace desde el momento en el cual se adquiere el producto, ¿no? En este caso, en el propio bosque, ¿no? En el caso de la madera, ¿no? Ahí les dejo. ¿Quién empieza? Bueno, si quieren, comienzo yo. Bueno, yo la visión que tengo del BIM en el sector de la construcción en madera no es como algo que haya habido que implementar, sino que siempre ha ido de la mano. Es decir,
Nuestros clientes, yo que sé, por ejemplo, veíamos antes obras de Going. Going llevan más de 20 años trabajando así. Es decir, modelando en 3 dimensiones y fabricando en taller, en situaciones controladas, y luego montando. Idealista tiene un vídeo de una de sus obras, un edificio en Madrid, salen 16 viviendas y la estructura la montan en 11 días, ¿no? Eso, claro, no es algo que simplemente se aprenda ahora, en estos tiempos en los que está esto de moda, ¿no? Es algo que vienen trabajando desde hace muchos años. Entonces, para mí, es algo que va de la mano. No es que haya que implementar bien en este sector, ya se viene trabajando así, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una ventaja también para el sector de la madera en estos tiempos. Ahora mismo, bueno, se está hablando más de construcción en madera que nunca, y yo creo que una de las claves ha sido eso, ¿no? El poder trabajar con esta metodología, esta precisión, y eso ha sido clave. Además, es una forma de trabajar que incluso permite estar operativos hasta en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, ¿no? De confinamientos, demás, en donde, bueno, el sector de la construcción paró aquellos 15 días. Muchas empresas pues también hicieron confinamiento correspondiente de trabajadores, y todo el mundo desde casa con una conexión a internet podía estar produciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo indispensable, y para nosotros es algo, vamos, que es totalmente ligado a nuestro sector, desde siempre. Es un poco la visión. Yo, si tuviese que resumirlo en una palabra, es decir, qué es lo que aporta esto del BIM a la construcción en madera particularmente, diría que aporta seguridad. Y aporta seguridad, en mi opinión, en 2 aspectos. Primero, pues precisamente por este modelado en 3D, por este modelado a escala 1:1, por este modelado en verdadera magnitud, nosotros ya sabemos, es decir, lo que decía Adrián, nosotros no diseñamos, construimos virtualmente, pero construimos. Por tanto, eso ya nos da una seguridad desde esta fase inicial a la fase posterior en la implementación. Y también nos ayuda en otro aspecto esa seguridad, que es que precisamente, y ya digo, aquí hablabas, Nuria, de que muchas veces ya por defecto las cosas se hacen en hormigón. ¿Por qué? Pues porque es lo que se hizo siempre. Bueno, estaba antes la madera que el hormigón, pero parece que tenemos la memoria bastante corta a veces, y en todos casos parece que muchas veces es más fácil pues meterse en el hormigón. El arquitecto estándar, por decirlo de alguna manera, parece que tiene mayor control del hormigón. Entonces, por no complicarse, pues bueno, venga, esto lo hacemos así. ¿Qué pasa? La metodología BIM nos permite meter a este industrial, nos permite meter a este ingeniero dentro de nuestro flujo de trabajo, por tanto, somos capaces de encajar mejor este proyecto. Y precisamente a través de esta seguridad, yo creo que sí hay algo que tenemos que ser capaces de hacer para que esto de, primero, la metodología BIM, pero la metodología BIM al final es un vehículo, no tiene más historia, pero de esto de la construcción en madera, que sí que es un fin con una buena salida, para que esto sea viable, lo que tenemos que hacer es el proceso fácil. Es decir, tenemos que dar a los arquitectos las capacidades o las herramientas o la información necesaria. Con esto que nos enseñaba Adrián con el CADWork, hay mucha opción ahí para trabajar, para entender y para expresar lo que queremos hacer, y desde luego hay que dar también facilidad para que estos arquitectos conecten con los señores que realmente ejecutarán lo que se va a construir. Sí, precisamente yo quería también insistir, ¿no?, que la parte creativa, que parece que es la que se ha asociado siempre con el arquitecto, no se ve reducida ni limitada, al revés, que va a tener una posibilidad de desarrollo, porque antes de llegar al final y sin saber que nos va a costar un disparate y no sabemos ni cuánto, se puede medir, se puede controlar y se puede comprobar antes de llegar a obra, y por lo tanto vamos a poder llegar a tener una mayor calidad en la construcción sin necesidad de repercutir en un mayor coste, precisamente porque las desviaciones van a estar controladas siempre desde la fase de diseño, ¿no? Vamos a poder tener cada uno dentro de sus programas de cálculo o de dibujo, podemos utilizar los nuestros teniendo ese formato de intercambio de IFC tan importante para que yo pueda trasladar mi dibujo y que me venga con las instalaciones hechas, porque hay programas que son de cálculo de instalaciones específicos, cálculos de estructuras específicos, y no podemos trabajar todos en el mismo, pero el hecho de haber encontrado ese sistema de intercambio sin necesidad de estar copiando capas en el AutoCAD o lo que sea, pues ha hecho realmente que esto sea mucho más viable.
A mí, si me permitís, sé que nos ha pasado con clientes de estos precisamente de retail, que hacen muchos proyectos reiterativos, que al final pues empiezan a trabajar en BIM y a través de estas herramientas nuevas que tienen y de ese trabajo en 3D, directamente han cambiado la imagen de sus tiendas. La han cambiado porque ahora pueden expresar cosas que antes no eran capaces. O que antes su cliente, que es un cliente profesional, pero no técnico de esto de la arquitectura, porque bueno, estas empresas son muy grandes y la gente al final que decide no son arquitectos, no son técnicos de nuestro área, no eran capaces de entender lo que les proponían. Entonces, bueno, a través de esto, pues oye, es lo que decía antes, eso que antes era un plano así, con una mosquita 3D o sin 3D, pues al final ha ido cambiando y la forma de expresar lo que nosotros tenemos en la cabeza es otra, con lo cual yo creo que es muy liberador. Hay muchas obras de las que se están viendo a día de hoy que sería complicado concebir sin estas herramientas 3D. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Insisto, aunque está muy interesante, un poco para la gente que está, somos poquitos, aquí vamos a trabajar como si fuese que estamos, como dije antes, que estamos en casa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere intervenir, que no tenga ningún complejo, habrá micro, habrá cámara y se deje llevar, ¿vale? A ver, yo creo que aquí está lo que decía antes, de la memoria corta. La casa de mi pueblo, la casa de mi pueblo, la cubierta es de madera, como todas las casas de mi pueblo. ¿Qué pasa? Hubo un momento, pues bueno, pues donde se dejó eso de lado, se empezaron a utilizar otros materiales. Aquí particularmente en Galicia entró el virus del fibrocemento y aún no nos hemos librado, sin acritud ninguna hacia el fibrocemento, pero bueno, tenemos aquí la mitad del paisaje, no sé si se conoce por ahí el concepto de feísmo gallego, pero bueno, tenemos la mitad del paisaje contaminado. Primero, porque este componente muchas veces tiene asbestos, tiene cosas negativas, pero además contaminado visualmente. Entonces, aquí yo creo que tenemos que volver a esa idea de que la madera es un material tradicional, pero gracias a los nuevos sistemas de construcción, yo lo decía antes, podemos adaptar nuevas formas, podemos adaptar nuevos lenguajes. Sí, yo desde mi experiencia también lo que veo que cambia un poco también es la mentalidad de la gente a la hora de construir, ¿no? Igual que hay una conciencia, por ejemplo, de lo que comemos, que antes no la había, ¿no? En generaciones pasadas, de nuestros abuelos o nuestros padres no estaban tan atentos a esos temas y ahora sí miramos más qué comemos. Yo creo que ahora también hay una preocupación creciente en de qué materiales nos rodeamos, ¿no? Dónde habitamos. Y yo creo que además el haber pasado 3 meses, bueno, todo el periodo de confinamiento encerrados, lo ha puesto más en valor, decir, ostras, ¿dónde estamos viviendo, no? Eso yo creo que es importante. Y luego, pues, lo que comenta Felipe, ¿no? Al final, muchas veces se le trata de nuevo material. No, es un material muy tecnológico. Hay nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, pero de nuevo no tiene nada. Es decir, ya fue un material predominante de construcción en el pasado. El compañero hablaba de Canadá, Estados Unidos, pues, evidentemente, pero no hace falta irse tan lejos. Francia, por ejemplo, el sector en Francia es 10 veces más grande, más de 10 veces de lo que es en España, Italia, Suiza, Alemania. Hay muchísima tradición, ¿no? Entonces yo creo que todo ahora confluye a esto. Son muchas las ventajas, además de todo la parte, pues eso, de sostenibilidad medioambiental que comentaron, de eficiencia energética que comentaron Felipe y Nuria explicó muy bien, ¿no? O sea que yo creo que son muchos factores en esa línea. Yo quiero hablar de la mano de obra. Porque es que hace poco hablaba, yo veía como mi abuelo se hacía una habitación más, yo me iba de un verano a otro, iba al pueblo y veía que de repente había una habitación más y él se la había podido hacer. Y sin embargo nosotros en Madrid teníamos que llamar a un pintor para que pintara y bueno, si había que poner un enchufe nuevo, eso era una aventura, porque eso no sabía nadie cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo pensaba que todas estas cosas estarían recogidas en el gran centro del saber que era la universidad y nada más lejos. Al final yo me dediqué a ir a campos de trabajo y a construir mi casa en Segovia y a hacer un montón de cosas con mis manos porque todo eso se había perdido. Y aquí hay una tradición, las casas protegidas en la laguna, en Garachico, tienen unas balconadas, tienen una madera, tienen ese saber hacer de todos aquellos artesanos que vinieron en su momento y que efectivamente construían así. Pero no te digo ya conseguir una madera del monte, que es verdad que no se pueden sacar, pero vete a buscar un carpintero que te vuelva
a tallar a lo mejor un desagüe o algún canalón, o sea, sería prácticamente imposible. Este proyecto que yo les enseñaba del Cabildo es solamente la primera fase. Cubrir el lagar es la primera fase porque el lagar está protegido. Lo siguiente va a ser restaurar ese lagar, esos elementos de madera. Entonces, el trabajo de madera tiene que volver a resurgir. Nosotros, o sea, va a ser como un proceso que tiene que resurgir. Empezaremos desde la parte prescriptiva, a lo mejor, a volver a pedir estas estructuras en madera, ¿no? Volveremos a concienciar a nuestros clientes porque no solo somos proyectistas, somos asesores de que para qué necesitas un pilar de 25 por 25 de hormigón para una planta, ¿sabes? Que te va a hacer una casita de nada. Entonces, esto en madera se hace estupendamente, se va a utilizar mejor, va a ser más saludable para ti, no está rodeado con metales y cosas así, pero claro, hará falta que venga alguien a construirlo. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba hablando con el instituto, con una persona del instituto de aquí de La Orotava que tiene un grado medio de madera y lo siguiente será, pues, quería hablar con la gente de Geneto, ¿no? Estas obras que tenemos de rehabilitación en la laguna las quería abrir para visitas, para que vengan a visitarlos, ¿no? Porque es difícil conseguir esa mano de obra que ponga después en práctica todo esto, ¿no? Esas maderas y esos cortes de CLT, al final es gente que tiene que venir de fuera y eso también para bastante el hecho de utilizar este tipo de sistemas. Es evidente que una de las claves para el resurgimiento, vamos a llamarle, como dice Juancho, el 2.0, es la tecnología. Lo comentó claramente Adrián, ¿no? En el fondo, la posibilidad de extender y de normalizar la madera necesitaba de unos procesos tecnológicos desde el punto de vista de la fabricación y también una de las claves también es triste decirlo, ¿no? Pero pasa un poco como está pasando con el BIM, la sensación de obligatoriedad. Es una cosa curiosa que sobre todo, siempre lo digo, en los entornos latinos, si no hay una obligación, cuesta mucho más que se produzcan los cambios. Aunque sepas las ventajas, prefieres quedarte con lo que ya sabes que intentar ver si es factible ese cambio a mejor que implica el salirte de tu zona de confort. Y probablemente en muchos casos suele pasar eso, ¿no? Suele pasar que cuesta, se puso el famoso rechazo al cambio, ¿no? Y cuesta un poco esa evolución. Yo creo que movimientos como el de Francia, ¿no? Que comentaba yo en el anuncio, ¿no? De que el 50% ya hay una obligación, ¿no? A nivel, en este caso es público, ¿no? Que los edificios se tengan que hacer con un material determinado, madera o materiales orgánicos. Eso produce un efecto, lo público hace un efecto que automáticamente, si tú quieres entrar como empresa en lo público, te vas a ver obligado a trabajar con madera. Esa obligación de trabajar con madera va a implicar que tengas trabajadores que sepan trabajar con la madera. Entonces, y al final, lo privado entrará en lo público y lo privado verá que trabajar en madera es positivo cara a sus proyectos. Creo que es un argumento un poco complejo a la hora de pasar etapas, pero en muchos casos, y dependiendo del tipo de país, casi nos vemos obligados a caer en esa trampa, ¿no? Para que atraiga a aquellos reacios al cambio, ¿no? Pero tenía una de las fotos que utilizaba Felipe se veía la realidad aumentada, ¿no? El hecho de poder llevar esa tecnología a pie de obra facilita no solamente que el promotor lo vea, sino al operario mismo le puedes dar las indicaciones y le puedes explicar perfectamente cómo va. Entonces ya todo el mundo tiene un móvil en la mano, ya eso no es tampoco un requisito indispensable, ¿no? Igual no tienen 3 idiomas, pero eso lo van a poder elegir, lo van a poder entender y se lo vas a poder explicar. Entonces el BIM nos va a permitir también comunicar esa información en la fase de obra para que ellos mismos sepan dónde tienen que poner cada uno de los materiales o dónde tienen que tener cuidado con las interacciones que habíamos detectado en el proyecto. Mira, uno de nuestros clientes ya tiene lo que llamamos una mesa BIM, que es una mesa, una cosa brutal, una pantalla tremenda táctil que ellos llevan a obra y precisamente se utiliza para estos temas. Cuando llega un proveedor y cuando llegue el otro y se empiezan a pelear porque yo paso por aquí, pues lo que se hace es, vamos a la mesa BIM y vamos a ver cómo está esto y revisamos el modelo y fíjate, tú vas por aquí y tú vas por allá.
Entonces, esto ya se está haciendo. El tema de la realidad aumentada, pues precisamente para saber en algunos casos por dónde se han pasado cosas que están ocultas, ya se está utilizando también, porque ojito luego donde haces un agujero, donde haces una cata, donde haces determinadas cosas. Y luego otro punto que comentabas precisamente por el tema de incendio. La madera, al final, ha cogido esta fama, pero la madera a nivel de resistencia ante el incendio es un material fantástico. La madera se autoprotege ante la llama. Y de hecho, bueno, los que tenemos chimenea en casa, sabemos que tú la chimenea no la puedes encender con un tronco grandote. Tú tienes que encender primero con cosa pequeñita y después, cuando ya coge temperatura, metes el tronco grande. Un panel CLT solo no arde. Necesita aporte, necesita algo que le ayude a arder, pero un panel solo, tú le das con un soplete y se pondrá un poquito negro, se autoprotege y ya está, eso se apaga, no arde solo. Entonces, bueno, al final yo creo que muchas veces entra pues esto también del imaginario colectivo, de la gente de la madera. Pues la madera es que es precisamente lo que utilizo para encender la chimenea. Bueno, sí y no. Entonces, aquí también está esa parte de, yo creo que durante muchos años hemos dejado de lado a los arquitectos, que es la de enseñar no solo a nuestros clientes, sino a la sociedad en general. Yo creo que lo trágico de nuestra profesión es que si a ti te duele algo, tú vas al médico. Nadie lo pone en duda. Pero el problema es que si tú tienes muchas veces un problema en tu casa, no vas a un arquitecto, pues vas a la ferretería o vas a un señor que te hizo cualquier ñapa en casa, cualquier chapuza, pero un arquitecto no, eso es para otras cosas. Pues no, hombre, no, yo creo que tenemos que en ese sentido reclamar nuestro espacio y lo hemos soltado nosotros, no nos lo ha quitado nadie, lo hemos soltado yo creo que nosotros en general como gremio. Sí, desde luego también eso, la madera tiene todos esos puntos para, una cosa es el imaginario, como decía Felipe, ¿no? Pero realmente yo en mis charlas o cuando hacemos las presentaciones y demás recalcamos mucho eso, la parte tecnológica, ¿no? Nuestros clientes paran la producción cuando en el control numérico hay un descalibrado de 1 milímetro, ¿no? Todo eso, ¿no? Los productos que hay, cómo se trabaja, el trabajar en 3D, lo que os decía, que va de la mano. Es que yo no me imagino un proyecto por muy sencillo, si es muy sencillo, sí, pero una cubierta, por ejemplo, a 3 aguas, con 3 pendientes diferentes, ostras, en 2D ya tienes que tener una cabeza bien para ver cómo es ese encuentro, ¿no? O sea, el 3D es una necesidad y es una tendencia, lo que decía Felipe, es así, ¿no? Cada vez es más habitual. Hacías, de hecho, te vi en una presentación que hicisteis con Medgón sobre el BIM y ellos comentaban cómo los operadores llevaban el modelo HTML que genera CADWORD en el móvil o en la tablet. Eso os ponía alguna imagen, ¿no? Eso es cada vez más habitual, ¿no? Una tendencia cada vez más 3D, menos plano, que también es necesario, pero cada vez menos plano para muchas cosas que se hacían 50 planos cuando ves un 3D, ¿no? Y, ostras, pues la tubería va por aquí, ¿no? Entonces, es una tendencia clara y una necesidad, claramente, ¿no? Por eso el BIM tiene tanto éxito, precisamente. Yo quiero utilizar una palabra que todavía no hemos utilizado, que es la salud. Quiero decir que allá donde la eficiencia energética no le importaba a la gente porque el planeta pues parece que estará aquí cuando nos hayamos ido, pero cuando le empezaron a decir que una casa más eficiente consumía menos, ya eso era digno de ponerle oídos, ¿no? Porque si nos íbamos a gastar menos dinero ya era interesante. El planeta no sé, pero la factura de la luz sí me importa. Entonces la gente empezó a oír por ese lado la parte de eficiencia energética y la parte de mejorar esas envolventes y la construcción, ¿no? Y por otro lado, ahora con la construcción en madera, el discurso que yo iba siguiendo realmente es que se había demostrado la recuperación más rápida en entornos de madera y no en otro tipo de construcciones, ¿no? De ahí entendía yo la obligatoriedad también de utilizar elementos de madera o materiales así para los edificios que estaban vinculados a residencias, a hospitales o a sitios donde iban a estar las personas con menor salud a lo mejor más tiempo, ¿no? Y de ahí también geriátricos o lugares así. Entonces, eso viene a ser también una necesidad para volver a ponernos al día, para tener herramientas para poder calcular, para poder diseñar y para poder seguir construyendo y recuperar esa construcción en madera. Pues sí. Menos radiaciones, menos caja de Faraday y menos cosas metálicas. Los ingleses pensarán que el steel frame es estupendo porque se construye y se quita como si fuera ahí un mueble con una llave Allen. Pero hay muchos otros sistemas modulares que se pueden utilizar, son igual de rápidos y yo creo que son mejores el resultado. Bueno, para ir cerrando, una pregunta, ¿no? Que creo que es evidente.
y que Felipe ya un poco planteó, ¿no?, en su presentación, que es el tema de la prefabricación. ¿Cómo ven esa situación? Porque al final es clave para que el proceso constructivo, sobre todo en madera, sea realmente atractivo a niveles máximos y eficiente a niveles constructivos. ¿Cómo lo ven ustedes? La situación en España un poco, ¿hay posibilidad de que realmente, bueno, comentaba Felipe, ¿no?, el tema de una empresa allí de la zona? ¿Crees que ese pequeño nodo que surge en un lugar puede ser extensivo Mira, a otras determinadas zonas? Yo creo que hay zonas importantes como Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Asturias. claro. En el primer proyecto que yo me enfrenté con la madera, me llevé una desilusión tremenda. Porque yo estaba muy ilusionado con el tema y entonces de repente llegas al proveedor y empiezas a hablar de la madera. Ah, no, esto viene de Finlandia. ¿Tú cómo? Pero, o sea, no, yo estoy en Galicia. Galicia es todo bosque. Los que no quemamos en verano, porque eso también daría para otra jornada, pero bueno, lo que no quemamos es todo bosque, ¿vale? Entonces tenemos una masa boscosa en toda la franja norte que da y que deberíamos explotar. Y además, ya en referencia a temas de industrialización, nosotros trabajamos mucho pues con empresas que son proveedores, no arquitectos, no diseñadores, que son proveedores precisamente de estas otras empresas quizás de retail o de estos otros temas. Y precisamente su problema siempre es el mismo, siempre llegan a nosotros con el mismo problema. Es que este cliente trabaja con esta herramienta, pero yo llevo 20 años, 30 años, lo que sea, prefabricando con esta otra. ¿Cómo enganchamos una cosa con la otra? ¿Vale? Y en el momento que consiguen engancharlo, es que el cambio es espectacular, porque la prefabricación está ahí. Lo que pasa es que muchas veces lo que hemos prescrito los arquitectos va en contra de esa prefabricación, pero porque no nos hemos conectado o no nos hemos sentado a la misma mesa los unos con los otros. Sí, al final la comunicación es fundamental, ¿no? Hablaba antes Nuria de la comunicación en obra, ¿no?, que la facilita, en este caso, los modelos. En general, creo que una de las claves de la metodología BIM precisamente es eso, ¿no?, que los agentes participantes en los proyectos tengan una relación temprana, una comunicación desde el inicio para que funcione al final todo el sistema y los problemas en obra pues se minimicen, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Sí. Es decir, que ese proceso al final sea lineal, ¿no?, como esa gráfica, ¿no?, que plantea Nuria, ¿no? Claro, si al final la metodología BIM es eso, ser más eficaces, ¿no? Y yo recuerdo mis primeros años de asistencia técnica, recuerdo muchas dudas llegaba bueno, y sigue llegando, mucho de XF y mucho de WG, plantas, secciones. CADWORD tiene una herramienta, cuando importas en un 2D, tiene una herramienta que es ver si hay tridimensionalidad, aunque sea un DXF aparentemente plano. Entonces lo pasabas por ahí y muchas veces veías la cubierta en 3D, entonces se estaba enviando en plano y en CADWORD había que volver a levantarlo otra vez y muchas veces porque no se conocía que, por ejemplo, con un formato SAT se podría intercambiar volúmenes, ¿no? Entonces, claro, todo esto BIM es lo que trata de solucionar, ¿no?, esta metodología. Vamos a ser eficaces, no vamos a repetir los procesos, no vamos a intentar reducir los errores, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, en ese punto fundamental. Luego, en cuanto a la prefabricación, en cuanto a la consulta, va muy ligado también, igual que digo porque al final está todo ligado, ¿no? BIM, construcción digital, prefabricación, todo esto son términos que van juntos. En el sector de la construcción en madera es algo fundamental también. O sea, la mayoría de empresas y de proyectos que vemos, las estructuras tan espectaculares que mostró Felipe en su presentación, tridimensionales, suelen ir con un alto grado de prefabricación, pórticos, numeración exacta y se montan en relativamente poco tiempo para lo complejos que son, que igual no hay ni dos piezas iguales en esas estructuras. Entonces eso va muy de la mano. Y en cuanto a, pues eso, al tema de la materia prima, ¿no?, que también sacaba Felipe, pues desde luego va por ahí el camino, ¿no? Ahora mismo con la fábrica que comenta Felipe, que es de Finsa, la fábrica Silonor en Galicia, se fabrica CLT con madera de ahí, Egoin lo está haciendo desde hace algún tiempo con madera del País Vasco, Sebastián en Cataluña también lo hace y se están escuchando cada semana proyectos nuevos. Ahora, por ejemplo, en Cuenca hay una serie de iniciativas empresariales también, pues hay también una buena producción forestal.
en Segovia, por ejemplo. O sea, hay muchas iniciativas y la línea va por ahí, ¿no? Al final demandamos madera y tenemos que tener un sector y por lo tanto una gestión forestal acorde a lo que queremos conseguir. Yo creo que la línea va por ahí. Lo que vamos, las noticias que van llegando y los proyectos que van arrancando va en esa dirección, que sin duda es la dirección que hay que tomar. Lo que pasa es que la fabricación, lo que pasa es que se tiene que transportar. Estábamos un poco en lo mismo de antes, ¿no? Es verdad que si al fin y al cabo la madera viene de otro lado, habrá que transportarla hasta el punto de origen. Cuanto menos personal capacitado haya en el lugar donde vamos a colocarlo, pues cuanto más prefabricado venga, mejor, porque va a ser más rápido el ensamblaje y tendremos una limitación de prefabricación según los medios de transporte que vamos a tener. Y a mí me ha sorprendido gratamente que Cadwell tenga esa posibilidad de optimizar el espacio para transportes, que es fundamental. Es que sin eso podemos estar fabricando el taller y si no sabes después cómo lo vas a traer y de esos elementos de montaje también, no solamente las paredes estables cuando están montadas, sino esas paredes estables mientras las estás transportando y en esa fase, como podíamos ver cómo se va montando el edificio, es que en cada una de esas partes tiene que ser estable para poder seguir trabajando. Entonces, la prefabricación, gracias a este tipo de sistemas, entiendo que tiene un empuje mucho, mucho mayor. Así es, y es un elemento clave, incluso eso, en el diseño, ¿no? O sea, muchas veces en grandes estructuras el condicionante para el diseño es la pieza que puedo transportar, calculando de dónde sale a dónde llega, o sea, ya en el diseño, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Media Madera, que es una empresa de Asturias líder en tema de puentes peatonales y puentes en madera, pasarelas peatonales y demás. Hace muchos años cuando ya empezaban esto me lo explicaban ellos, cómo diseñaban un puente en función de la luz que tenía, pensando en cómo esos arcos, por ejemplo, cómo se van a transportar, entonces cómo los puedo diseñar, ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, sí es muy interesante, la verdad hay muchas posibilidades, ¿no? Que es lo bueno también del material, ¿no? Lo versátil que es, los proyectos tan diferentes que vemos, hay sistemas constructivos y tecnologías y posibilidades para hacer prácticamente todo, ¿no? Voy a lanzar una solicitud, un moving card de anclajes, de puntos de encuentro, de elementos de unión, porque estaba pensando ahora en todo el y todas las cosas que apunta. De la madera laminada y todos los elementos pequeñitos que se pueden diseñar y que se pueden tener en cuenta, todos esos clavos y anclajes que se tienen en cuenta también en la tecnología. Total. Muy bien, pues mira, hemos llegado ya a las 8, era la hora programada. Bueno, creo que si quieren intervenir por última vez, cara a despedirse o hacer un último comentario, yo me anticipo y convoco a Adrián para que nos haga un evento que vamos a preparar solo de Catwalk. Creo que sería interesantísimo. Y nada, pues espero organizarlo con tiempo porque sé que siempre están apurados y darle tiempo de sobra para que pueda prepararlo. Nosotros tenemos un formato que se llama el Going On y que lo solemos utilizar normalmente para temas un poco más cerrados, ¿no? Uno de ellos está relacionado con el software. Entonces suelen ser 2 horas donde te puedes explayar y hablar del software con tranquilidad, detallar cómo es el proceso en general, cómo es el intercambio. Creo que vale la pena. Así que te emplazo y casi te obligo a que... Te comprometo. No, te agradezco, la verdad, la propuesta y, por supuesto, hablamos y lo organizamos, cuenta con ello. Os agradezco mucho. Y aprovecho también, bueno, para agradeceros eso, la invitación a este encuentro, ¿no? Compartir este rato con vosotros, muy, muy agradable. Y aprovecho también para saludar, que antes Nuria mencionó a varias escuelas de la familia de formación profesional en Canarias, que la verdad que también trabajamos con ellos, hemos hecho cursos y demás, nombrabas a Geneto, a Orotava, que les conocemos a los compañeros, a los profesores, ellos también están con mucho interés y es algo muy interesante también, ¿no? La formación profesional, lo que comentaba antes Nuria, para formar luego a los futuros montadores, diseñadores, también maquinistas, ¿no? Que llevan las máquinas del pilotaje del control numérico, o sea, las posibilidades son muchas y es muy interesante. Hacemos muchos cursos también en formación profesional y antes los nombraste, así que también los saludamos desde aquí. Para aquí, que estamos formando a la gente para que luego las examen. Sí.
Nada, pues yo también agradecer la invitación. La verdad es que ha sido una charla muy interesante y muy agradable. Y nada, pues no espero que nos veamos en alguna otra. Estaré también atento por si profundizamos en esto del catwalk, que la verdad es interesante porque, bueno, tendemos a veces a ceñirnos a las herramientas con las que estamos más cómodos, pero sí que es cierto que tenemos un abanico que muchas veces no utilizamos. Claro, solamente eso, gracias a este tipo de comunicaciones podemos volver a medir dónde estamos, ver hacia dónde queremos llegar con el tema de las mejoras, de la incorporación de nuevos materiales y de sistemas, y gracias a este tipo de comunicaciones realmente es lo que nos lleva a la reflexión y a la incorporación para que nuestros edificios sean cada vez más sostenibles y sin embargo no tengan que costar más ni sean más problemáticos, ¿no? Esta tecnología nos lo permite. Muy bien, pues nada, con las palabras de Nuria cerramos. Gracias por asistir. Aquellos que lo vean en diferido, pues nada, les emplazo a que la próxima vez lo vean en directo y tengan la oportunidad de charlar con ponentes tan interesantes como los que hemos tenido en esta oportunidad. Y nada, nos vemos en el siguiente, que será el 6º encuentro del Grupo de Usuarios de Canarias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.